de Krebs. Nuestra existencia depende del consumo de sustratos que pueden ser carbohidratos, lípidos o proteínas. Y cualquiera de ellos van a ser convertidos por diferentes vías metabólicas en grupos acetilos. Los lípidos por betaoxidación producirán una acetilcoenzima A, las proteínas se convertirán por fraccionamiento en aminoácidos y por diferentes procesos metabólicos llegarán a un acetilo, y los carbohidratos serán reducidos hasta formar piruvato también para acetilo. Así que lo que tenemos en la alimentación es un objetivo común: producir grupos de acetilo. ¿Y para qué? Porque es una vía común de oxidación de todos los potenciales combustibles nutricionales que está ubicada en la mitocondria. Y la mitocondria es una vía cíclica, ciclo de Krebs, ubicada en la matrix, conectada con una vía lineal que es la cadena respiratoria donde se produce la energía. A veces relacionamos el ciclo de Krebs con producción de energía. No. En el ciclo de Krebs la energía que se produce es mínima, 2 ATP, simplemente para garantizar el funcionamiento del ciclo que produzca los sustratos necesarios para generar a través de la cadena respiratoria la producción de ATP de los 34 ATP finales. Pero sin el ciclo no sería posible la denominada cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Así que los diferentes sustratos, entendidos como proteína, lípidos, carbohidratos y también el etanol, que es un sustrato altamente energético porque un gramo produce 7 kilocalorías, solamente por debajo de los lípidos que producen 9 y por encima de los carbohidratos y proteínas que producen 4, todos ellos van a converger en acetilcoenzima A. Recordemos que, por ejemplo, el alcohol por la alcohol deshidrogenasa se convierte en acetaldehído y la aldehído deshidrogenasa lo convierte en acetilcoenzima A. Todo converge entonces para el ciclo de Krebs, su iniciación, y tener los sustratos como subproductos para garantizar la fosforilación oxidativa, donde se genera verdaderamente el ATP. Y es un proceso de intercambio de electrones de alta energía que van descargando su energía en pasos metabólicos hasta que el electrón de menor energía más externo se libera de una molécula de oxígeno que interactúa con hidrógeno y finalmente forma agua, que veremos en más detalle en unos instantes. Pero este proceso se caracteriza particularmente porque se genera millones de veces simultáneamente en cada una de nuestras células y miles de veces en cada mitocondria, y a veces escapa un oxígeno ionizado. Pero como hablamos de millones de mitocondrias, se generan aniones superóxido permanentemente que forman los denominados radicales libres. Así que el funcionamiento mitocondrial es inherente a la producción de radicales libres. La generación de energía es sinónimo de producción de oxidación y por ende, para poder controlar ese fenómeno oxidativo que es altamente lesivo para las membranas y para el funcionamiento celular, hemos desarrollado la capacidad constitutiva celular antioxidante, pero también la colaboración a través de la nutrición de otras sustancias complementarias por si la capacidad constitutiva de cada una de las células que se determina mediante la presencia de superóxido dismutasa y de catalasa para neutralizar radicales libres, cuando se ven superados por fenómenos de inflamación, de infección, de trauma, etcétera, se necesita contar con un buen sistema de segunda línea antioxidante en cabeza del glutatión, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D, como veremos posteriormente. Pero para que redondeemos la idea, si nosotros nos ubicamos, hay básicamente 3 estados en esa capacidad del organismo de convertir los alimentos en acetilcoenzima A e iniciar esa transferencia de electrones. Un primer estado que es determinado por el consumo de nuestros alimentos, los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa, que ya vimos por diferentes procesos se van a convertir en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, que es el requisito indispensable, necesario, más no suficiente, para empezar a ingresar al ciclo del ácido cítrico, conocido también como el ciclo de Krebs, en el cual el objetivo primordial es producir la NADPH y la FADH, que es niacina, adenina, dinucleótido y flavina, adenina, dinucleótido, que son portadores de esos electrones reducidos que van a ser transferidos a la cadena respiratoria a través de 4 complejos mitocondriales denominados la fosforilación oxidativa en su conjunto, que son los que producirán el ATP en un estadio 3. Así que, por ejemplo, podemos optimizar el ingreso
de cada uno de ellos a nuestras células, en el caso específico de los ácidos grasos, mediante la carnitina ingresa. Por eso encontramos compuestos de L-carnitina que se mercadean como un suplemento nutricional a fin de promover la utilización de la grasa cuando existe algún grado de ayuno, porque hacemos beta oxidación y la L-carnitina propicia el ingreso a la matrix para que se genere energía. Así que tenemos una ruta central de oxidación de combustibles ubicada en la mitocondria y en la que se contribuye mutuamente a la unión entre los procesos enzimáticos del ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, con una cadena que es lineal, la fosforilación oxidativa, compuesta por 4 complejos. El ciclo del ácido cítrico tiene como objetivo tener un poco de ATP, producir 2 CO2, pero también producir 3 NADH y un FADH, niacina como vitamina, flavina como vitamina, pero que son portadores de electrones y que van a contribuir con su presencia al primer complejo, la NAD. Miren, NADH en el primer complejo, pero tenemos 4 complejos. El 2 es el complejo succinato, que con participación de estructuras adicionales, la ubiquinona y la citocromo C, van a llevar hacia el complejo 3 y 4 los electrones para que finalmente se active la producción de ATP y pueda la vida continuar. En la mitocondria se almacena parte de esa energía para sintetizar el ATP y eso es lo que conocemos como fosforilación oxidativa, fósforo de adenosín trifosfato y oxidación porque es el proceso de óxido-reducción que se está dando simultáneamente para la producción de energía. Así que esa organela, la mitocondria, que es la que garantiza la vida y que es nuestra parte global femenina, porque recuerden que los espermatozoides, para su motilidad y para su migración en tirabuzón en el flagelo, tienen una gran cantidad de mitocondrias en la unión de la cabeza con el cuerpo flagelar. En el momento en que se da el ingreso al óvulo para fecundarlo, se pierde el flagelo y con él el 99.9% de las mitocondrias. Así que esa gran capacidad de reproducción energética que involucra la división de ese óvulo fecundado para formar un cigoto, una mórula y seguir creciendo, depende de las mitocondrias exclusivamente femeninas. Así que nuestras mitocondrias y las de las mujeres son obviamente femeninas, es nuestra parte femenina de producción de energía. Si miramos entonces la comida, nuestros nutrientes, proteínas, azúcares complejos provenientes de los carbohidratos, grasas, son simplemente convertidos en su más mínima expresión como aminoácidos, como monosacáridos, como ácidos grasos y convertidos por una vía divergente, pero que llega al mismo punto, la producción de acetilcoenzima A para que se ingrese al ciclo de Krebs. Y esta acetilcoenzima A hace todo el inicio del ciclo de Krebs para producir NADH y FADH para que se dé la cadena de transporte de electrones y que finalmente lleva a la producción de ATP, oxígeno, agua y algunos productos de desecho. Todo eso posible por los 4 complejos que hablábamos. El complejo 1, dependiente de la niacina, el complejo 2, conocido también como succinato ubiquinona, y ubiquinano porque es ubicuo. En cada uno de nuestras células tenemos coenzima Q, es ubicuo en la naturaleza, en las plantas, y de ahí viene su nombre ubiquinona. Al igual que la citocromo C, que tiene como su nombre lo indica citocromo, la citocromo es diferente de la citocromo P450 hepática y que está presente en muchos órganos que también se encarga de procesos de oxidorreducción. Y finalmente, para llegar a otra oxidación final en el complejo 4 y producir la energía como ATP. Así que el ATP es la manera como nuestras células sintetizaron evolutivamente la energía para guardarla y proveer de un depósito, de una pila para el funcionamiento de todo nuestro organismo. Y el flujo energético nunca se utiliza al 100%. Hay una energía que desafortunadamente no es útil. La energía útil es alrededor del 60%. La energía no útil que se libera al ambiente en forma de calor y que requiere para garantizar nuestra temperatura y nuestra presión como seres homeotérmicos y homeobáricos el funcionamiento y perdemos más o menos un 40%. En termodinámica, esa energía que perdemos, esa energía no útil, se denomina la energía de Gibbs. Y cuando nosotros miramos que hay una energía
no útil, que es igual a la temperatura por cambios en la entropía. Es muy importante hablar de entropía, porque siempre nos hablaron de homeostasis, y la homeostasis es sinónimo de muerte. Lo que existe en nuestro organismo es una homeodinamia, un cambio permanente, una comunicación, un fluir, un desorden que podemos denominar entropía. La entropía es vida, y en la medida en que nos alejamos de la entropía y nos acercamos a una homeostasis, nos acercamos a la muerte. Por eso la variabilidad permanente de nuestra temperatura, de nuestros ciclos, de nuestro sueño, de nuestro funcionamiento cardíaco. Exámenes tan sencillos como, por ejemplo, un electrocardiograma nos pueden indirectamente dar información qué tan vital está nuestra entropía. Recuerden que medimos un intervalo, el QT, QRS, contracción del ventrículo, T, relajación ventricular, y el QT es variable según la derivación que nosotros estemos mirando. Y esa variabilidad puede involucrar 40, 50 milisegundos, lo cual demuestra que cada una de las células está armónicamente comunicada, pero con una energía diferente dependiendo de la función que está cumpliendo armónicamente en el corazón. Y cuando uno ve que ese QT va disminuyendo la variabilidad, va a disminuir y siendo muy constante, se está acercando a una disfunción cardíaca grave que puede ser sinónimo de una arritmia y de muerte. Así que la variabilidad, el cambio, la entropía, el desorden es vida. La respiración celular, entonces, requiere de dos vitaminas, la niacina y la flavina, que pasan electrones y protones a la cadena, y esos protones empiezan a bombear fuera de la matriz mitocondrial en esos complejos que habíamos visto. El complejo 1, dependiente de niacina; el complejo 2, que se conoce como ubiquinona citocromo C reductasa; el sitio 3, que es la citocromo oxidasa, y todos esos ATP, cuando se vuelven a fluir a través de la membrana, establecen un cambio de protones a un lado y electrones al otro. Esa diferencia eléctrica de positividad-negatividad permite que haya un flujo energético que va a activar el complejo 4 y a producir ATP. Por eso, el complejo 4 o citocromo C oxidasa capta electrones, 4 electrones de cada uno de los precedentes, y transfiere oxígeno para producir moléculas de agua. Miremos con más detalle este proceso. Aquí tenemos el primer complejo del espacio intermembranal que se encuentra en la mitocondria, que recibe todos los sustratos provenientes del ciclo de Krebs como niacina y obtiene un flujo de hidrogeniones, protones al espacio intermembranal, pero aquí estamos teniendo negatividades, electrones. Y esos electrones son transferidos a la ubiquinona coenzima Q, y si nosotros nos referimos a los medicamentos de la medicina integrativa, ahí tenemos, por ejemplo, el coenzime. Coenzime nos está hablando de ubiquinona y coenzime, porque estamos hablando de coenzime, enzimas del ciclo de Krebs, y ubiquinón de los complejos, 4 complejos que están produciendo energía, así que mutuamente dos medicamentos bioreguladores complementarios, porque uno apoya el ciclo de Krebs, el coenzime, y el otro apoya la fosforilación oxidativa, que es este fenómeno dependiente de 4 complejos. Entonces vamos en el complejo 2, que se conoce como ubiquinona reductasa, que pasa electrones hacia el complejo 3, que es la ubiquinona citocromo C, y a través de un comunicador, la citocromo C, llega al complejo 4 o citocromo oxidasa. Lo que se producen entonces es hidrogeniones en el espacio intermembranal y en la matrix mitocondrial una acumulación de electrones que están siendo transportados por estos 4 complejos. Analicémoslo de una manera más detallada. Si nosotros tenemos una mitocondria y nos ubicamos en la membrana mitocondrial interna, tendremos una ampliación en la que en cada una de las partes de la membrana estarán estas estructuras. Un complejo 1 que va a recibir la niacina y la flavina derivadas del ciclo de Krebs, se le va a pasar a través de la coenzima Q al complejo 2, que también cuenta con el apoyo de la citocromo C para que se los pase al citocromo 3, y observen que lo que estamos obteniendo aquí son una serie de negatividades, electrones, en contraposición con los protones que se encuentran en el espacio intermembranal, y en la matriz mitocondrial estamos teniendo electrones. Esta diferencia de flujo es indispensable para que se acumulen los hidrogeniones, los protones, y fluyan a través de un canal donde está un rotor celular
de manera de motor, permanentemente girando de una increíble manera, porque uno no piensa que en cada una de nuestras células hay miles de pequeños motores nucleares que se encargan de girar y producir energía, que es ATP. Si nosotros nos ubicamos en este motor, ha sido caracterizado por técnicas de cristalografía, de resonancia, entre otras, y funciona de esta manera. En verde tenemos representados los hidrogeniones, los protones, fluyendo a través de esta estructura y permitiendo que gire, llevando la producción de ATP. En cada una de nuestras células es increíble, tenemos millones de rotores produciendo permanentemente ATP. Si nosotros nos ubicamos en ese rotor que ha sido caracterizado, observen que está compuesto por 3 unidades alfa, 2 unidades beta, una unidad delta, un tallo entre una unidad gamma y épsilon que lo une al sitio por donde van a fluir todos los protones para tener esa fase de citoplasma de producción de energía, convirtiendo el adenosin difosfato en adenosin trifosfato. Si nosotros lo representamos de una manera similar, esto es lo que tendríamos representando las unidades alfa, beta y delta, el tallo delta y épsilon, y unidos finalmente al sitio donde se va a producir la generación de ATP. Y aquí vemos cómo sucede de esos equivalentes reducidos de niacina y flavina oxidados en la cadena de electrones, esa energía y esa diferencia que van a haber de hidrogeniones y protones permite que hayan millones de estos rotores en cada una de las crestas en el espacio externo, generando energía, generando ATP. Y aquí vemos, por ejemplo, los complejos del 1 al 4 en la parte de la matrix y en la parte del espacio intermembranoso, la producción de ATP para que difunda y alimente la energía requerida para todos los procesos celulares. Así que el ciclo de Krebs que sucede en la matriz mitocondrial va a tomar ese acetilcoenzima A proveniente de la alimentación a través de los procesos metabólicos para empezar a involucrar la oxidación de los diferentes compuestos e iniciar la biosíntesis, por ejemplo, de ácidos grasos a través de citrato y de colesterol, y empezar a generar oxidación de aminoácidos, de producción de aminoácidos esenciales, garantizar sustratos para la producción de las porfirinas, que cuando coalescen constituyen el anillo tetrapirrólico que da origen a la hemoglobina, que da origen a las citocromos, que da origen a las citocromos de las mitocondrias, etcétera, y a la gluconeogénesis para producir fuentes de energía que finalmente van a converger para producir más ATP. En este punto es importante que tengamos una consideración específica, y es que si lo vamos a simplificar, tengamos presente que nuestro alimento, ya sean grasas, azúcares o proteínas, van a convertirse en azúcares simples por betaoxidación en ácidos grasos y por fragmentación en aminoácidos. Todos van a convergir hacia la producción de acetilcoenzima A, indispensable para que ingrese al ciclo de Krebs. Pero la producción del ciclo de Krebs, su iniciación, depende de la conversión del piruvato a través de la piruvato deshidrogenasa en acetilcoenzima A. Pero para que este paso de piruvato a acetilcoenzima A, que inicia el ciclo de Krebs, se presente, requiere de lo que ya la doctora Mónica nos había en una ocasión nombrado. La doctora Mónica Name nos habló del FANTA, y FANTA hace referencia a 5 cofactores esenciales. F de la flavina, adenina y nucleótido, conocida como riboflavina o vitamina B2. La A del ácido pantoténico que produce la coenzima A, la N de la niacina, que es la vitamina B3, la T de la tiamina, que es la vitamina B1, y la A del ácido lipoico o el ácido tióptico. Todos son macromoléculas esenciales y a veces nosotros enfatizamos en una o en otra cuando deberíamos enfatizar en todas para mejorar la dinámica del funcionamiento cerebral. Hablemos, por ejemplo, de los pacientes alcohólicos desnutridos que cuando llegan a un servicio de urgencias en un estado de inconsciencia, inmediatamente se les coloca tiamina y se les coloca dextrosa. Si se les colocara la dextrosa sin tiamina, no hay ninguna activación mitocondrial y la utilización de energía se utiliza por vía anaeróbica. Por lo tanto, el subproducto es lactato, acidosis
y daño de las vías que dependen de tiamina en el sistema nervioso central. No siempre el cerebro depende de glucosa. Recuerden que hay núcleos cerebrales que utilizan la vía de la pentosa 5-fosfato y que están presentes en sitios específicos como la sustancia gris preacueductal, el techo del cuarto ventrículo, los núcleos mamilares, y que la deficiencia de tiamina hace que no se presente utilización de energía y por lo tanto lesiona a las neuronas presentes allí. Si la sustancia gris preacueductal se lesiona, perdemos memoria. Si se lesionan los núcleos mamilares, se pierde la mirada conjugada, coordinada y aparece el nistagmos. Y si se afecta el techo del cuarto ventrículo, perdemos conexiones con el cerebelo y perdemos equilibrio. Y de ahí viene la clásica triada descrita de la encefalopatía de Wernicke, que el paciente alcohólico deficitario de tiamina va a presentar ataxia, nistagmos y pérdida de la capacidad de grabar de la memoria anterógrada y por lo tanto confabulación. Pero paralelamente al funcionamiento de la tiamina necesitamos cofactores. Y cada una de las vitaminas requiere de un cofactor que en general son metales muy importantes como el magnesio y el zinc. Por ejemplo, tiamina sin magnesio no funciona. Y uno empieza a integrar esa red porque cuando uno dice falta magnesio, ¿por qué falta el magnesio? Si el magnesio es más importante para el organismo que el mismo potasio, que es el ion intracelular más importante, el segundo es el magnesio. Sin embargo, el organismo, cuando hay déficit de magnesio en el riñón, lo que hace es que elimina potasio y lo intercambia con magnesio. Y hasta que no tiene un buen nivel de magnesio recuperado, no empieza a captar potasio. Por lo tanto, una hipopotasemia que no corrige es porque hay una hipomagnesemia de base. Y cuando baja el magnesio, baja el umbral cerebral y se presentan convulsiones muy frecuentemente, como sucede en el alcohólico. Y recuerden que cuando nosotros veíamos mujeres con hipertensión inducida por el embarazo con preeclampsia, les administrábamos 10 gramos de magnesio en una hora para elevar el umbral cerebral y evitar la evolución de la preeclampsia a la eclampsia con convulsiones. Así que el magnesio protege nuestro sistema nervioso central. Pero también el magnesio es cofactor de la tiamina en la vía de la pentosa 5-fosfato. El magnesio es fundamental para la estabilización del corazón. Recuerden que cuando se presenta una taquicardia ventricular polimórfica, que es precedida por la prolongación del QT, secundaria, por ejemplo, a medicamentos que inhiban canales de sodio y de potasio, esa prolongación del QT es susceptible de ser corregida a través de la administración de magnesio, porque en general obedece a un bloqueo de canales de potasio y no podemos suministrar potasio venoso directo rápido. Pero el segundo ion en importancia intracelular sí lo podemos dar, magnesio. Y ahí es donde colocamos 1 o 2 ampollas, 2 o 4 gramos de sulfato de magnesio para poder estabilizar a un paciente y que una vez corregida la taquicardia ventricular polimórfica, una arritmia potencialmente letal que se presenta por prolongación del QT, podamos corregirlo con magnesio. Pero el magnesio también es fundamental en el organismo y su absorción depende de la vitamina D a nivel intestinal. Una hipomagnesemia persistente es sinónimo de una hipovitaminosis D. Y ahí vemos cómo lo uno va llevando a lo otro y por eso hablamos de una medicina de redes y sistemas porque están mutuamente interrelacionados y cuando falla en algún punto nos da información valiosa para intervenir en otro y corregir. Así que, por ejemplo, una hipomagnesemia, además de dar el magnesio, se corrige dando vitamina D para garantizar la buena biodisponibilidad y que esa vitamina D favorecerá la retención de calcio y el buen funcionamiento también óseo y del sistema inmune y del riñón. Pero avancemos. Tenemos la tiamina y tenemos el ácido lipoico. Y recuerden que cuando tenemos un paciente con una neuropatía diabética, hay compuestos de medicina alopática tradicional que prescribimos, como el ácido lipoico, conocido también como ácido tióptico, para la intervención de la neuropatía diabética. ¿Y por qué ayuda en la neuropatía diabética? Esencialmente porque permite que haya una buena activación del funcionamiento mitocondrial que lleva a una producción de energía más adecuada para la neurona, remilinización y atenuación de la neuropatía inducida por una hiperglucemia persistente. Entonces no nos olvidemos del Fanta. La Fanta es la riboflavina o flavina, A de ácido pantoténico, vitamina B5, la N de niacina, vitamina B3, la T de tiamina, vitamina B1 y el ácido lipoico o el ácido tióptico. En este punto ya podemos entender cómo hay una membrana externa
y cómo hay una membrana interna y que aquí en la parte que brilla está la fosforilación oxidativa, la cadena que produce el ATP, y que en la parte interna tenemos la matrix, la serie de enzimas que participan en la producción de los sustratos necesarios para la activación del ciclo de Krebs, generación de NADH, FADH e inicio de la producción de energía en cada una de estas crestas que está generando ATP hacia el espacio intermembranoso. Por eso cuando miramos la mitocondria, nos preguntamos, ¿para qué se presenta ese ciclo de Krebs que nos parece relativamente complejo? Y ese ciclo de Krebs no es única y exclusivamente para dar los sustratos de producción de energía. Es muy importante porque cada uno de los factores allí presentes actúa individualmente como un segundo mensajero. Por ejemplo, la acetilcoenzima A, que el organismo produce todo hacia acetilcoenzima A, es fundamental para la producción de los vasos linfáticos, la linfagiogénesis. ¿Y por qué? Porque es que la linfa es nuestro mecanismo de detoxificación. Recuerden que en el 2018 en la Universidad de Nueva York describieron el hallazgo de lo que denominaron el órgano más extenso del organismo y que no había sido descrito previamente. Corrijo, había sido descrito por la medicina homeopática integrativa de sistemas hace mucho tiempo, porque desde Reckenbeck, que nos hablaba del terreno, decía que hay que comenzar el tratamiento con la limpieza del terreno, que era necesario tener un terreno adecuado para poder en él organizar el funcionamiento de la energía y la integración y armonización de todos los órganos y sistemas. Pues bien, no se había descrito desde el punto de vista anatómico, simplemente porque cada vez que se cortaba un tejido, esos pequeños vasos que conforman lo que denominamos el intersticio, dentro de las cuales cada una de nuestras células está inmersa, eran colapsados. Cuando hicieron criocongelación y cortes de un tejido congelado, vieron que habían unos pequeños túbulos alrededor de cada una de las células que pensaron en artefactos, empezaron a investigar y encontraron que eran túbulos comunicantes, inyectaron colorantes y encontraron que había un intersticio porque se teñía todo alrededor de las células. Eran túbulos coalescentes que finalmente desembocaban al sistema linfático paralelo a este para que todo lo que se presentaba en las células llegaran a el sistema linfático, finalmente ángulo yúculo-subclavio izquierdo, circulación general, detoxificación hepática y renal y eliminación de las sustancias a través de los órganos depurativos de nuestro organismo. Así que ese intersticio depende en su funcionamiento de la activación del sistema energético y para eso tenemos el Infomiosot. La administración, bien sea en lo que tengamos disponible, ampollas, o tabletas o gotas, lo que pretende es favorecer la detoxificación de todo aquello que se viene acumulando en el tiempo a través de todos los estímulos tóxicos que recibimos. Piensen, por ejemplo, cuando un adulto presenta una crisis de hiperuricemia con la presencia de un ataque de gota, pero si el trastorno genético viene de que nació, ¿por qué se manifiesta en la adultez? Y es simplemente porque el organismo es capaz de buscar mecanismos contrarreguladores de eliminación, de redistribución hacia el intersticio del exceso de producción de ácido úrico y logra hacerlo durante muchos años hasta que finalmente se congestiona, se lesiona, se obstruye y aparecen los cristales de ácido úrico que se precipitan y forman tofos en sitios específicos donde hay una menos densidad de esos túbulos detoxificadores y aparece entonces en lugares como, por ejemplo, el primer artejo o los codos o las orejas donde hay depósitos de tofos. Y es muy interesante preguntarnos por qué el organismo produce ácido úrico, porque cuando damos un medicamento como el alopurinol, lo que estamos inhibiendo es la xantina oxidasa para que el organismo lo elimine como hipoxantina y no como ácido úrico. Entonces, ¿para qué produce ácido úrico el organismo? Y es porque el ácido úrico tiene un comportamiento hormético. Y recordemos que el término hormesis hace una descripción al funcionamiento de nuestro organismo, porque todas nuestras hormonas, neurotransmisores, vitaminas, oligoelementos, están en dosis muy pequeñas que son funcionales y en dosis altas producen lo contrario a lo que se presenta en dosis muy bajas. El ácido úrico es hormético. En dosis fisiológicas produce antioxidación. En dosis elevadas es un potente oxidante e inflamatorio. Y cuando a uno le hablan, por ejemplo, de alternativas homeopáticas, uno dice, primero, pero ¿cómo va a funcionar? Es una dilución tan grande que tiene.
pero es que nuestro organismo trabaja con diluciones. Piensen ustedes cuando pedimos una vitamina D, ¿en qué nos la reportan? En nanogramos. Una vitamina B12, ¿en qué nos la reportan? En picogramos. Y con esa pequeñísima cantidad tiene un efecto metabólico para optimizar nuestro funcionamiento. Si nosotros elevamos las dosis de vitamina D o de vitamina B12, porque pensamos que son atóxicas, vamos a tener repercusiones. Una hipervitaminosis D va a llevar a calcificaciones extraóseas, una hipervitaminosis B12 va a llevar a manifestaciones cutáneas porque se elimina a través de la sudoración la vitamina B12 y es utilizada por las bacterias de la flora para empezar a crecer, a difundir, a invadir y se genera una disbiosis dérmica. Así que dosis adecuadas, como las que damos con la influmasot, nos ayudan a la detoxificación del intersticio, potencia la eliminación linfática y ayuda a crear un terreno en el que manejar. Miremos, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato. Su función es estimular la producción de las células madre, de las células STEM, las células madre que llevan a la regeneración de los tejidos. Y esto, además de utilizar el infomiosot, podríamos potencializarlo con medicamentos como mucosa compositum o como pulsatilla, que si lo llevamos de la mano de la producción de energía con ubiquinol y coenzima compositum, es decir, fosforilación oxidativa y procesos enzimáticos del ciclo de Krebs respectivamente, lograremos una mayor recuperación. Y miren que el alfa-cetoglutarato también interviene en la modulación inmune, al igual que el succinato y el fumarato, pero que el succinato interviene en la producción de energía talámica, del mantenimiento de la temperatura, y el succinato, dependiendo de su balance con el alfa-cetoglutarato, puede promover, neutralizar o permitir la tumorogénesis. Así que es muy importante tener presente las adecuadas proporciones de cada uno y observen que el ciclo del ácido cítrico, el ciclo del Krebs, no depende única y exclusivamente, como veíamos, de las 4 vitaminas, de tiamina, riboflavina, niacina y ácido pantoténico. También requiere de biotina, de vitamina B12, cobalamina, pero el resto de las vitaminas del complejo B tienen un papel fundamental en la utilización de la energía, en la armonización de los productos que se van a llevar para que finalmente tengamos la producción de NADH, FADH y la activación de la cadena transportadora de electrones que, apoyados por la NADH y la FADH como moléculas transportadoras de electrones, nos van a permitir la producción de ATP. Pero miren que también en la cadena de transporte de electrones tenemos riboflavina, tenemos niacina y tenemos ácido pantoténico. Y que para que funcionen óptimamente requieren también cofactores como magnesio, como zinc, como selenio, que se están convirtiendo en moléculas antioxidantes y optimizadoras de funciones metabólicas. Entonces, en ese sitio de Fanta tenemos las vitaminas, vitamina B1, tiamina, vitamina B2, riboflavina, la vitamina B3 y la niacina. Es decir, todas las vitaminas, porque la B4 salió cuando identificaron que no era una vitamina, sino un compuesto metabólico, y que podemos recordarlos con la mnemotecnia de tri, porque tri nos hace referencia a la tiamina y ri a la riboflavina, trina. ¿Y a qué hace la referencia? La N, la niacina, y el ácido pantoténico, la A, trina o 1, 2, 3, 5, porque no tenemos vitamina 4. El caso es que no solamente dependemos de vitaminas, también cada uno de los aminoácidos son fundamentales porque ellos son los esqueletos indispensables para producir el efecto de las enzimas que se encargan de la comunicación del ciclo de Krebs. Entonces, por ejemplo, a partir de arginina, glutamina, histidina y prolina, producimos el glutamato. A partir de su leucina, metionina, treonina y valina, el glutamato que se convierte en alfa-cetoglutarato es capaz de producir succinilcoenzima A y arrancar en el ciclo de Krebs. Fenilalanina y tirosina producirán fumarato y así cada uno de ellos estará contribuyendo de una manera importante a la permanencia del ciclo de Krebs para que se produzcan la NADH y la FADH que transportarán electrones hacia la fosforilación oxidativa. Miren cómo, por ejemplo, la prolina, por acción de la prolina deshidrogenasa, lleva a la cadena transportadora de electrones para tener el NADH, producir energía y garantizar la sobrevida celular. Pero modulaciones en el aminoácido prolina, cuando empieza a faltar en la dieta, puede llevar a la activación de ciertos genes
que se traducen en alteraciones de la fosforilación, daño celular y muerte por simplemente tener una deprivación de un aminoácido esencial. Así que cuando ya vemos una gráfica como esta, nos permite entender de una manera mucho más simple que el ciclo de Krebs está teniendo como fundamento la producción de NADH y FADH para que la nacina adenina dinucleótido nos produzca en el complejo 1 electrones y protones, protones hacia el espacio intermembranoso, electrones hacia la matrix, y en el complejo 2 la FADH flavina nos apoya la succinato reductasa y de esa manera, con participación de la coenzima Q, lance electrones hacia el complejo 3, que a su vez lanzará al complejo 4 con la participación de la citocromo C, y esto nos llevará a la suficiente acumulación de protones en el espacio intermembranoso y de electrones en la matrix para que se genere un diferencial eléctrico que se traduce en la activación del rotor que nos llevará a la producción de ATP y garantizar la generación de energía, de entropía, de vida, de activación y metabolismo. Así que cuando miramos nosotros el ciclo del ácido tricarboxílico y lo aparentemente complejo que es importante que tengamos presente qué es lo fundamental, qué es lo esencial que debemos saber. No es esta serie de reacciones, simplemente que el ciclo de Krebs está produciendo dos CO2 y ahí los tenemos representados en las moléculas rodeadas de rojo. Pero también está produciendo 3 moléculas de niacina, adenina, dinucleótido a través de la malato deshidrogenasa, de la isocitrato deshidrogenasa y del alfa-cetoglutarato. Y también nos va a producir FADH, flavina adenina dinucleótido, que apoyará el complejo 2, y nos va a producir GTP y ATP para el funcionamiento adecuado del propio ciclo de Krebs y la garantía de que se producirá energía en la fosforilación oxidativa en su comunicación con la cadena cíclica del ciclo de Krebs con la cadena lineal fosforilación oxidativa. Así que cuando uno ya tiene en mente que se produce NADH, pues ya lo puede identificar. Miren, 1, 2 y 3. Y cuando uno habla de que se produce CO2, 2 CO2. Y cuando habla de la succinato deshidrogenasa que produce FADH, ya lo identificamos acá. Así que lo importante es que para producir la oxidación de combustibles y generar ATP, por cada grupo acetilo que ingresa al ciclo de Krebs, se producen 2 CO2, 3 NADH, un FADH y un GTP. Es todo lo que produce el ciclo de Krebs. Si resumimos lo que hemos visto hasta este punto, la utilización de las fuentes energéticas lleva a apoyar a través de la mitocondria convertir todos nuestros nutrientes en acetilcoenzima A, llevar a la iniciación del ciclo del ácido cítrico donde solamente se dan 2 ATP y se producen los requisitos indispensables de NADH y FADH para que como transportadores de electrones activen la fosforilación oxidativa y ahí sí se produce el transporte de electrones y la quimioosmosis que se traducen en energía en ATP. Y ya podemos entender lo que pasa. Sabemos esa membrana interna que es la fosforilación oxidativa que lanza protones y electrones ATP al espacio intermembranoso. Si miramos esa membrana, podemos encontrar en su borde externo, en el espacio intermembranoso apuntando hacia él, los 4 complejos, cuya característica es lanzar cargas positivas hacia el espacio intermembranoso e ir acumulando cargas negativas en la matrix. Así que vemos la NADH, producto del ciclo de Krebs, cómo va a transportar cargas negativas electrones hacia el complejo 1. Y ese complejo 1 va a actuar como un aceptor de electrones, llevando a que se lancen más protones hacia el espacio intermembranoso y los electrones sean transportados por la ubiquinona o coenzima Q hacia el complejo 2. Una vez que se establece la unión con el complejo 2, el complejo 2 se activa y va a llevar esos electrones hacia el complejo 3 con la participación de la citocromo C que llevará al complejo 4. Y el complejo 4 activará por acumulación de protones en el espacio intermembranoso y electrones en la matrix un diferencial eléctrico que permite el flujo a través del generador de ATP. Así que esta gráfica ya cobra sentido. Esta representación nos muestra cómo cada una de las partes del ciclo del ácido cítrico, la NADH,
va a llevar sus electrones, va a llevar a bombear protones del complejo 1 hacia el espacio intermembranoso. Se van a llevar las cargas negativas desde el complejo 1 hacia el complejo 2 con el apoyo de la ubiquinona o ubiquinona reductasa, que en el complejo 3 repetirá el mismo proceso transportando electrones al complejo 4 y que el complejo 4 ya con una acumulación importante de protones externas y electrones internamente va a favorecer que esa diferenciación de cargas eléctricas se active a través de la bomba productora de ATP, la ATP sintetasa, el flujo de electrones y su intercambio con protones, entran los protones y se produce a través de la activación de la ATP sintetasa la fosforilación del ADP y su conversión en ATP como fuente de energía, como reservorio de energía para los productos funcionales. Y esto es lo que conocemos entonces como la unión de un proceso cíclico, el ciclo de Krebs, a un proceso lineal, que es el que vemos acá, la fosforilación oxidativa, con la producción de energía que permite nuestra vida. Así que nuestras mitocondrias no solamente producen energía, tienen tareas muy importantes. Modulan la apoptosis, producen especies reactivas de oxígeno, favorecen el intercambio iónico, la despolarización, el ingreso de sodio, potasio. Recuerden que cuando hay despolarización ingresa sodio, sale potasio, y para volver a reingresar el potasio que salió y sacar el sodio que entró, se activa la bomba de sodio, potasio, magnesio, ATPasa, que depende de ATP. Por lo tanto, el flujo iónico depende de la mitocondria, es quien lo regula. Y el metabolismo de neurotransmisores, su acumulación y liberación con generación de moléculas de señalización en las cuales hay cada uno de los integrantes del ciclo del ácido cítrico, también es una función mitocondrial muy importante. Así que más que energía, nos permite la homeostasis de la célula madre, que ya decíamos requiere de activación mitocondrial de ubiquinón, de coenzime, pero también de flamocin o de mucosa compositum o de pulsatilla. La regulación de la temperatura depende de la generación y funcionamiento adecuado de la cadena. La producción de ATP, fundamental. La deprivación a las células funcionales de ATP se desencadena finalmente apoptosis y muerte celular programada. La regulación del flujo de calcio. Y por eso cuando nosotros tenemos, por citar un caso, una disminución en la liberación de catecolaminas, una disminución en la liberación de serotonina, de aminas biógenas endógenas, podemos hablar de que hay una depresión. ¿Y qué es una depresión en términos moleculares? Es una mitocondriopatía con una depresión energética en núcleos específicos cerebrales que llevan a la disminución de la liberación de serotonina, de catecolaminas y por ende del funcionamiento del sistema nervioso central dentro de unos parámetros esperables. Y si profundizamos un poco más y miramos en la esquizofrenia, se encuentra la deprivación de mitocondrias en áreas específicas de la corteza límbica, de la corteza frontal, etcétera, que va a llevar a que la esquizofrenia pueda ser abordada y explicada desde el punto de vista de una mitocondriopatía. Pero nuestro sistema inmune también depende de las mitocondrias. Así que son multiplicidad de tareas, responsabilidades intercomunicadas en las que podemos analizar algunas de ellas. Miren, por ejemplo, la base de la mitocondria, la producción de proteínas. La información para generarlas es el proteoma y depende de la energía mitocondrial. Pero ese proceso metabólico es energético y sintetizarlas por los ribosomas y producirlas depende de energía mitocondrial. La modificación una vez estructuradas para que se plieguen y adquieren su estructura de terciaria, cuaternaria y se unan, modulando la activación o desactivación, depende de mitocondrias. Y esas crestas que vemos, valles y crestas, están llenas, insertadas de fosforilación oxidativa. La composición de los lípidos depende de la fosforilación. La activación del DNA mitocondrial para generar biogénesis de mitocondrias depende de energía. Y la estructura íntima proteica depende de la mitocondria. Pero también nuestros receptores hormonales son dependientes de su estructura de proteínas que han sido fabricadas con base en energía mitocondrial. Las señales de oxidorreducción empiezan en la mitocondria y los sistemas de antioxidación. La generación que decíamos de radicales de oxígeno permanentemente que deben ser neutralizados se dan paralelo a la funcionalidad mitocondrial.
La regulación y transcripción de genes, activación y desactivación dependen de la mitocondria. La unión de mitocondrias para producir más energía, su división o su gemación, fusión y fisión dependen de señales de segundos mensajeros de ATP. La senescencia y muerte celular depende de ATP. El desarrollo epigenético, entendido como la respuesta de nuestras mitocondrias frente a factores estresantes, depende de esa comunicación que hay mitocondria-gen. Se sabe, por ejemplo, que hay enfermedades que llevamos y no se activan porque tenemos un bienestar, tenemos relajación, buena nutrición, no tenemos estrés, lo estamos manejando, pero fenómenos como una guerra, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se cuadruplicaron los casos de esquizofrenia a pesar de la gran mortalidad que hubo, simplemente porque el estrés, la ansiedad, la angustia, la tristeza, el sufrimiento llevaron a una activación epigenética que genera mensajeros y cambios proteicos que se traducen en enfermedades mentales. Así que la diferenciación de cada una de nuestras células, su especialización, la producción de los vasos sanguíneos, la reepitelización son funciones mitocondriales que permiten no solamente energía, sino comunicación de cada una de las células, de las funciones inter e intracelulares y de la comunicación con organelas, de la señalización a distancia, de la composición de las moléculas y de la estructuración de las mismas. Por eso entonces nuestro cerebro tiene gran cantidad de mitocondrias, como requiere el pensamiento, la atención, la concentración, la memoria, el ánimo, etcétera. Y la inflamación de nuestro sistema inmune tiene repercusiones en el sistema nervioso central y produce una alteración en la energía mitocondrial. Pero también la disbiosis intestinal, porque tenemos dos cerebros, uno el sistema nervioso central y el segundo cerebro es el plejo mientérico intestinal, y hay una comunicación de la microbiota estableciéndose un eje que es entero cerebral con retroalimentación mutua. Recordemos, por ejemplo, que la serotonina, el 90% no está en el cerebro, está en el intestino y solo el 10% en el cerebro, y del bienestar de la microbiota intestinal depende la producción de sustratos para la generación de adecuado funcionamiento neuronal y adecuado funcionamiento mitocondrial. Por eso inflamación, alteraciones del metabolismo, alteraciones cardiovasculares, enfermedad, son sinónimos de mitocondriopatía. El sedentarismo, las limitaciones funcionales, el envejecimiento prematuro, la obesidad son mitocondriopatías, son sinónimos de inflamación. Es decir, todo eso es inflamado. Y enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, como diabetes, como insomnio, como síntomas psiquiátricos, como trastornos cardiovasculares, como la declinación cognitiva, son mitocondriopatías. Así que conocer la mitocondria y modular la inflamación para poder disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes es esencial. Por eso no olvidemos lo que ya aprendimos. FANTA, la flavina, el ácido pantoténico o vitamina B5 que produce acetilcoenzima A, la niacina, adenina, dinucleótido, la tiamina y el ácido lipoico, esenciales para que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A, que es el sitio de inicio del ciclo de Krebs a través de esos cofactores. Y si tenemos una buena nutrición, esas mitocondrias que abundan en cada una de nuestras células, mucho más abundantes donde hay más procesos metabólicos, por ejemplo el hígado, por ejemplo el cerebro, son mitocondrias que se presentan en cantidades de 1000 a 2000, ocupan casi la quinta parte de cada célula, y un mililitro de mitocondrias consume 4.32 litros de oxígeno y produce 20 kilocalorías y sintetiza 1.25 kilos de ATP como energía, y para ello simplemente 5 gramos de glucosa. Es decir, es un extraordinario sistema de optimización de generación de energía que llevan a que un ser humano esté produciendo más de 100 kilos de ATP diarios que permanentemente estamos utilizando, y equivaldría a un bombillo de 80 vatios permanentemente encendido. Pero la mitocondria, dijimos, producía aniones superóxidos, pero estamos bombardeados adicionalmente de una gran cantidad de noxas, de tóxicos, de productos lesivos, de sustancias no solamente químicas, sino también físicas, como la luz ultravioleta en exceso, como los conservantes de los alimentos, las nitrosaminas, como la radiación ionizante en exceso, y hábitos que son oxidantes como el tabaquismo, como el consumo de licor, la contaminación ambiental. Estamos expuestos a infecciones que nos inflaman y que finalmente van a llevar a una afectación mitocondrial. Por eso entonces cada uno de nuestros procesos habla de la producción de aniones superóxido, de radicales libres y de oxidación.
Por eso, la citocromo P450 habla de óxido, reducción, oxidación, liberación de aniones hiperóxidos. La lipoxigenasa, y lo conocemos muy bien cuando se le lesiona una célula, la lipoxigenasa nos va a modificar hacia la producción de leucotrienos y la ciclooxigenasa hacia la producción de prostaglandinas. Si tenemos esa bicapa lipídica y hay una NOx, una lesión, una inflamación, existen constitutivamente en nuestro organismo enzimas que van a actuar como la fosfolipasa 2 sobre los lípidos de membrana, llevando a la producción de ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico puede seguir por cualquiera de dos vías, la vía de la lipooxigenasa hacia leucotrienos, y recordemos que leucotrienos C4, D4 y E4 en su conjunto son la sustancia de reacción lenta anafiláctica, sinónimo de inflamación. Pero también la vía no solamente de la lipoxigenasa, sino ciclooxigenasa hacia la producción de prostaglandina GH, y de ahí se derivan todas las prostaglandinas citoprotectoras, como la prostaglandina E presente en el estómago, como la prostaglandina I o prostaciclina, vasodilatadora y antiagregante, como el tromboxano, que se mantiene en balance con la prostaciclina y que cuando se generan en exceso son sinónimos de inflamación, de irritación y dolor, porque si tenemos una gran cantidad de producción de prostaglandinas, hay vasodilatación, aflujo de sangre, edema por extravasación, calor, rubor, dolor, inflamación. Todo eso, el organismo está preparado para controlarlo. Y por eso tenemos dos sustancias fundamentales para neutralizar la oxidación que se produce rápidamente en las células. La primera es la superóxido dismutasa, que en presencia de hidrógeno es capaz de producir captación de esos oxígenos desapareados a aniones superóxidos, que no es O2, sino un O solo, que se representa como O2 negativo, como vemos ahí resaltado en amarillo, y puede en presencia de hidrógeno y por acción de la superóxido dismutasa convertirlo en peróxido de hidrógeno en agua oxigenada, H2O2. Y tenemos un segundo sistema antioxidante constitutivo, la catalasa, que convierte ese peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno con la participación del glutatión y los grupos tiólicos. Pero son muchas las sustancias oxidantes. Hay superóxidos, hidroxilos, peroxilos, alcóxidos, peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso, aniones superóxidos, que son supremamente oxidantes, algunos de ellos incluso presentes en organelas celulares como los neutrófilos, que se encargan de liberar ácido hipocloroso para librarnos de virus y bacterias en un ataque suicida que hacen de este tipo de microorganismos. Pero para entender entonces la importancia y pertinencia de los sistemas antioxidantes, acordémonos que es el proceso de oxidorreducción. Se nos habla todo el tiempo que debemos consumir antioxidantes. Tenemos un sistema antioxidante de primera línea, superóxido dismutasa, catalasa, y tenemos un sistema antioxidante de segunda línea, glutatión y vitaminas antioxidantes. Y los antioxidantes también están presentes en los grupos fenólicos, en la dieta, etcétera. ¿Y qué es oxidar? Cuando nosotros liberamos un electrón, nos oxidamos. Y quien lo capta, se reduce. Por eso, un radical libre son sustancias inflamatorias que lo que pretende es tomar una célula sana, desestabilizarla y oxidarla para él captar el electrón y reducirse. ¿Qué hace el antioxidante? Cuando ese radical libre va a oxidar la célula sana, le lanza un electrón y lo convierte nuevamente en una sustancia estable. Por lo tanto, lo neutraliza, no reacciona con la célula sana y permanece estable en nuestro organismo. Si lo miramos desde un punto de vista más bioquímico, el elemento que dona de los electrones, el que los pierde, se oxida, y el que los recibe, se oxida. Por eso, A, que lanza los electrones, se oxida, pero produce la oxidación de el agente reductor de B. Quien lanza electrones, se oxida. Quien los recibe, se reduce. Entonces, el elemento que capta electrones se reduce y actuaría como un agente B, como un agente oxidante de A. El que gana un electrón se reduce, el que lo dona se oxida. Así que cuando nosotros estamos produciendo todo este proceso de energía, de combustión, de ciclo de Krebs, de fosforilación oxidativa, de óxido-reducción, recuerden que el agente reductor sufre un proceso de oxidación al perder electrones y queda oxidado. Y ve que los capta, que se denomina agente oxidante de A, pues capta sus electrones y queda reducido. Permanentemente hay un rearreglo en cada uno de nuestros procesos bioquímicos de oxidación y reducción, porque son procesos interdependientes. Siempre que se oxida hay una reducción.
y ahí tenemos, pierde el electrón, se oxida, lo capta, se reduce. Por eso, si tenemos una mitocondria sana, tiene buena superóxido dismutasa, tiene buena catalasa y somos capaces de respaldarla con nuestra nutrición antioxidantes. Pero cuando tenemos una baja cantidad de antioxidantes y esos radicales libres que se producen durante la fosforilación oxidativa no son neutralizados, vienen las enfermedades como la fibrosis pulmonar, la degeneración neuronal, la falla cardíaca, la falla renal, la diabetes, la obesidad, el cáncer, la inflamación, anormalidades mitocondriales, mutaciones y muerte. Así que mantener un funcionamiento adecuado, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, son básicos para garantizar la recuperación y garantizar el control de las enfermedades crónicas. La difusión mitocondrial en la inmunosenescencia, conocida también como una metasenescencia o metainflamación, es decir, la inflamación tardía, aumenta la respuesta inflamatoria a cualquier proceso infeccioso, a cualquier proceso viral. Y por eso tenemos una respuesta inflamatoria marcada al SARS-CoV-2, porque si tenemos una disfunción mitocondrial, porque no hacemos deporte, porque hay sedentarismo, porque hay obesidad, porque hay consumo de sustancias no adecuadas, como la que desafortunadamente se presenta en las pandemias, cuando hay alguna confinación la gente sale corriendo a comprar enlatados que son ricos en nitritos, en nitrosaminas, en agentes oxidantes y dejamos en las estanterías las verduras, las legumbres, los cereales, que son los que contienen los antioxidantes y ahí decimos no transmitimos la lesión. Así que esa lección de aprendizaje de una buena nutrición es fundamental para tener soporte mitocondrial. Y cuando una mitocondria se daña, se genera liberación de una gran cantidad de sustancias. Y esas sustancias actúan de una manera sinérgica con los cuerpos extraños, generando inflamación, lo que denominamos inflamasomas, activación de factores de necrosis tumoral, de interleuquinas, que llevan finalmente a que se pueda desencadenar una tormenta de citoquinas, que es una pobre respuesta mitocondrial para el control y una alta acumulación de inflamasomas por un estilo de vida inadecuado. Así que cuando uno mira procesos de fibrosis, y todos escuchamos, aquel tiene una fibrosis pulmonar y aquel tiene una fibrosis renal y una fibrosis intersticial, estamos hablando del intesticio, y ahí teníamos el linfomio SOT, estamos hablando de la depuración linfática, del apoyo hepático, del apoyo renal. Y ahí tenemos medicamentos para apoyar el hígado como Nux vomica o para apoyar el riñón como el Remel. Si uno empieza a mirarlo desde esa perspectiva, va deduciendo qué puedo hacer, en qué órgano que se pueda encontrar comprometido y en qué edad. Pensemos, por ejemplo, nuestros riñones empiezan a envejecer a los 30 años. Perdemos el 1% de la filtración glomerular por año a partir de los 30 años. De manera que a los 65 años, todos constitucionalmente tenemos perdida un 35% de la filtración glomerular, que no se ve reflejado en la elevación de la creatinina, porque de manera paralela tenemos pérdida de la masa muscular. Así que se mantienen en un equilibrio, pero nos dice nuestro riñón está comprometido, somos más vulnerables. En una persona después de 60 años, después de los 30, 35, 40, hay que dar apoyo renal, hay que ayudar a optimizar el funcionamiento. Así que cuando nosotros tenemos estrés oxidativo no controlado, hay daño mitocondrial, hay desacople de la fosforilación oxidativa, no hay ATP, hay muerte, inflamación, reversión, y las células entran en un estado quiescente en la que se utiliza mínimamente energía, que es fibrosis. Y recuerden que nos habían enseñado que la fibrosis era irreversible, ¿no? Cuando está empezando, si nosotros tenemos la posibilidad de identificar el factor desencadenante, intervenirlo, darle biorregulación al organismo, limpieza del intestino, potencialización hepático, renal y energía mitocondrial, hay reversión. Uno puede leerlo, está en el New England Journal, donde la fibrosis es reversible si se detecta tempranamente y se da la eliminación del agente potencial causal. Pero si no lo hacemos, pues las mitocondrias se nos van a dañar. Se va a acabar la superóxido dismutasa, la catalasa, no vamos a neutralizar los radicales libres y esa mitocondria libera. Habíamos dicho que había una composición particularmente interesante de proteínas y lípidos y que un lípido son las cardiolipinas. ¿Y qué son las cardiolipinas? Sinónimo de mitocondria. Por eso cuando encontramos a un paciente que tiene anticuerpos, anticardiolipina, podemos decir que tiene una disfunción mitocondrial, una mitocondriopatía. Y cuando nosotros encontramos procesos inflamatorios en órganos de alto metabolismo,
como por decir algo, una hepatitis grave, una fibrosis hepática, una hepatopatía fibrosante, puede pedir unas enzimas antimitocondriales que vemos en el cuadro de la izquierda y podemos encontrar, por ejemplo, anticuerpos antipiruvato de carboxilasa. ¿Y eso de dónde salió? Del ciclo de Krebs. El daño mitocondrial acumulativo, entonces, nos produce una disminución de la energía. ¿Y a qué produce activación de la energía? El ejercicio. Y la deprivación, cuando el organismo sabe que hay abundancia, pues guarda las mitocondrias, porque no necesitamos energía, hay mucho depósito. ¿Y qué es abundancia? Es comer más de lo que necesitamos, es obesidad, es falta de ejercicio, y por eso la necesidad de retar, de exigir nuestro organismo. La necesidad del ejercicio, la necesidad de mantener un peso adecuado, la necesidad del sueño durante 8 horas para detoxificar el cerebro a través del sistema linfático que comunica el cerebro con el hígado para que se eliminen los procesos metabólicos acumulativos dañinos. Y de esa manera podemos optimizar. Pero si nosotros tenemos inflamación, obesidad, exceso en el consumo de sal, de sustancias contaminantes, de pobre exposición a la luz del sol, tenemos sustancias inflamatorias acumulativas hasta que finalmente empieza a mutarse el material mitocondrial, se desacopla la fosforilación oxidativa, cae la producción de ATP, disfunciona la coenzima Q, la ubiquinona, el acitocromo C y se da una pobre respuesta antiviral, pobre activación energética y una inflamación crónica persistente que se traduce en una disminución de la energía hasta llegar a la muerte temprana. Por eso debemos empezar a mirar la enfermedad desde otra óptica. Una glomerulopatía es una mitocondriopatía. Una arritmia cardíaca de nuevo, ahí hay falta de ejercicio, falta de mitocondrias, falta de quemar grasa, falta de tener una adecuada homeodinamia, una adecuada producción de energía para mantener la entropía. ¿Cuántas veces vemos una catarata? Y eso es alteración mitocondrial en la producción de energía y es necesidad de pensar, de optimizar el funcionamiento de la mucosa tarsal, de la mucosa vulvar. ¿Quién creyera que una ampolla de mucosa compositum, por ejemplo, o de flamocin, que se ve en otros países, uno la puede colocar en un frasco y le agrega buchinona coenzima y se va aplicando una gota 2 veces al día para que vean lo increíble, reversión de cataratas? La hepatopatía, un hígado graso, ¿qué es? No estamos quemando la energía que estamos produciendo acumulativa como grasas. Y esas grasas se producen por la acumulación básicamente del consumo, 1, de licor y 2, de carbohidratos. Hígado graso es exceso de carbohidratos, es exceso de licor. Si nosotros quitamos el licor, si nosotros minimizamos los carbohidratos a 1 por comida, si empezamos a comer vegetales con antioxidantes, si empezamos a hacer ejercicio, si suplementamos el funcionamiento mitocondrial, desaparece el hígado graso. Pero no pretendamos que alguien tomando vitamina E sin hacer ejercicio, estando comiendo en exceso, estando tomando azúcares y sin sacar y modificar la dieta, va a revertir un hígado graso porque no podemos ir en contra del daño que le estamos haciendo al organismo. Así que la epilepsia, la diabetes, la hipoacusia, los acúfenos, la debilidad, la neuropatía, la miopatía, las alteraciones del tránsito intestinal, hay que aprenderlas a mirar desde la presencia de mitocondriopatía, el exceso de radicales libres y el daño de cada uno de nuestros órganos y sistemas que se va a manifestar como X o Y enfermedad. Subyacente a cada manifestación patológica hay una disfunción mitocondrial. Queremos recuperarlo, mejoremos la energía, neutralicemos la oxidación, el daño y la inflamación y podemos tener recuperaciones dramáticas. Entonces, ¿cuándo sospecharon una mitocondriopatía? Pues grande cuando hay lesiones neurológicas, por ejemplo, patrones que no son vasculares. ¿Qué pasó ahí? Mitocondrias cerebrales. Compromiso de ganglios basales, encefalopatías, por ejemplo, con ácido valproico, que el organismo no es capaz de metabolizar porque es un ácido graso, pues lleva a intoxicación. Neurodegeneración, atrofia cerebral progresiva, epilepsias de difícil manejo, acidosis láctica, pobre estado físico, presencia de arritmias, por ejemplo, aparición de bloqueos cardíacos, de Wolff-Parkinson-White, de alteraciones del PR, de prolongaciones del QT, eso es falta de energía mitocondrial en el corazón. Pero en los ojos, la persona mayor que tiene un déficit de mitocondrias, si no tiene un buen suministro de antioxidantes, va a ser una degeneración macular y dicen, no hay nada para hacer. Pues claro que tenemos para hacer. Hay que limpiar el intersticio, hay que
potencializar el funcionamiento renal y el hígado, hay que ayudar con la activación mitocondrial, hay que detoxificar esa conjuntiva vulvar tarsal y tenemos que hay una disminución enormemente cuando suplementamos concomitante vitaminas. Un colon irritable, una obstrucción intestinal, es una mitocondriopatía. Niños que no medran, que son de bajo peso, que son débiles, hipotónicos, a veces con acidosis de origen desconocido, es una mitocondriopatía. Por eso la importancia de identificar mitocondriopatía, diabetes, obesidad, cáncer, fibrosis, falla cardíaca, falla renal. Todo eso es producto acumulativo de la polución, de la toxicidad, del daño de nuestro material genético, de la caída del ciclo de Krebs, de no tener sustratos para la fosforilación oxidativa, no tener energía, aparición de superóxidos que activa la muerte celular y ya entendemos por qué vamos a tener inflamación, muerte y daños que nos van a llevar a estas enfermedades. Así que debemos mirar, hipertensión es una mitocondriopatía, porque uno de los factores, y todos lo conocemos, que predisponen a la hipertensión, falta de ejercicio. Usted empieza a hacer ejercicio, baja de peso, y eso es sinónimo de que está teniendo más mitocondrias que queman más energía, que optimizan el funcionamiento. Pero la hipertensión también la ligamos con la sal. ¿Y qué tiene que ver la sal en esta historia? Que tiene un comportamiento hermético. Recordemos que lo que necesitamos de sal es mínimo 1,8 gramos, idealmente 3, y culturalmente hemos aprendido a comer tanta sal que es un recurso supremamente abundante. En la evolución, la sal era tan escasa que a la gente le pagaban con bolsitas de sal, de donde deriva la palabra salario. Pero actualmente esos 3 gramos se convirtieron en 10, 12 gramos. Y para eliminar 1 gramo de sal tenemos que paralelamente eliminar 60 miligramos de calcio. De nada vale que nos tomemos la tableta de 600 miligramos de calcio si la vamos a perder porque no modificamos la dieta en sal. Y esa sal, el organismo trata de eliminarla hasta que se acumula en el intersticio, genera alteraciones osmóticas porque a donde va la sal va el agua, genera endoteliopatía, edema intersticial e hipertensión. Así que cuando uno utiliza, por decir algo, tradicionalmente una hidroclorotiazida, no es para botar sal por el riñón, porque lo que estamos haciendo es, si botamos líquido, activamos el eje renina-angiotensina-aldosterona, retenemos líquido y para de contar. Pero lo que hacemos es eliminar la sal del intersticio, eliminar la sal del endotelio para favorecer nuevamente la producción de óxido nítrico y disminuir la producción de endotelinas. Todo eso mediado por una buena base de mitocondrias. Así que cualquiera de las enfermedades que pudiéramos aquí analizar tienen de base activación de factores inflamatorios que llevan a respuestas autoinmunes, que llevan a modulación inadecuada de la inflamación, que llevan a la cronificación, a la lesión de cada uno de los órganos y sistemas que tengamos más vulnerables. Pero bien, tenemos superóxido mutasa y catalasa, ¿y qué podemos ayudar al organismo? Entonces, lo primero es este sistema de defensa antioxidante de primera línea que ya hemos visto y que depende de cada una de nuestras células, superóxido mutasa y catalasa. Pero los sistemas de segunda línea son el glutatión, la vitamina C, el ácido ascórbico, la vitamina A, tocoferol, la vitamina D o 1,25-dihidroxicolecalciferol, la vitamina A derivada de los carotenos y cofactores como el selenio, como el zinc, como el magnesio, entre otros. Miremos un producto importante, glutatión, porque glutatión se deriva de la cisteína. Y cuando uno le hablan de cisteína, piensa en la N-acetilcisteína y dice, eso es un mucolítico. ¿Y por qué? Porque es que miren que la cisteína se encuentra en un estado reducido. Tiene grupos sulfidrilos y donde hay azufre hay glutatión o grupo tiólico, que son sinónimos. Estos grupos sulfidrilos, cuando se unen, pierden hidrogeniones y se convierte en una unión disulfuro, se encuentra oxidado. Por eso cuando nosotros tenemos los polipéptidos, el proceso de oxidación es la conversión de los grupos sulfidrilos en uniones SS, puentes disulfuro polipéptidos, que llevan entonces a la oxidación. Y la reducción es la ruptura de estos puentes para convertirse en grupos sulfidrilo, que son, por lo tanto, antioxidantes. Cuando nosotros tenemos consumo de glutamato y cisteína, vamos a tener, con participación de la glicina, la estructuración de lo que conocemos como el glutatión. Y el glutatión ya sabemos que se encuentra reducido si está en un grupo sulfidrilo y que por lo tanto puede captar óxidos, neutralizarlos y se convierte en un glutatión oxidado, SS, en su ligando.
Así que glutamato, cisteína, por acción de la gamma-glutamilcisteína sintetasa, producción de glicina y la glutatión sintetasa nos lleva a esta maravillosa molécula antioxidante que es el glutatión. Por eso, por ejemplo, deberíamos complementar nuestra nutrición con glutatión, porque el glutatión es antioxidante, neutraliza factor kappa beta inflamatorio, neutraliza radicales libres, inhibe la activación celular de interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina beta, la interleuquina 8, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, etcétera. Y de ahí que debemos promover en nuestros pacientes el consumo de espinacas, de sandía, teniendo precaución porque tiene un alto índice glucémico, que no sea un diabético, de pomelos, de espárragos, de aguacate, una extraordinaria grasa antioxidante, de fresas, ojo, ojalá orgánicas porque son altamente contaminadas con plaguicidas y es de aquellas que si uno no sabe la procedencia es mejor no consumirlas. Calabaza, brócoli, coliflor, nueces, ajo, tomates son potentes alimentos. Y grupos sulfidrilos son grupos S. Alimentos ricos en azufre son todos los que tienen un olor fuerte, como el ajo, la cebolla, muchas verduras crucíferas, que son aquellas cuyo tallo se divide en 4 partes, como una cruz, y por eso se denominan crucíferas, como el brócoli, las coles, coliflor, el rábano. Adicionalmente al glutatión, el papel de la vitamina C en el sistema inmune es fundamental, porque ayuda a la síntesis de colágeno, reduce el daño oxidativo, favorece la síntesis de lípidos, ayuda a la fibración y migración de los fibroblastos, es antioxidante porque dona electrones, activa todos los procesos metabólicos y tiene una particularidad. La única vitamina que es capaz de participar como antioxidante en 2 reacciones sucesivas es la vitamina C. Miren que el ácido ascórbico y cuando se convierte en un anión, porque hace una primera antioxidación, y ese radical libre ascorbato hace una segunda oxidación. Miren que capta electrones y aquello que los da se oxida, el que los capta se reduce, entonces ella es capaz de su estado reducido pasar a 2 oxidaciones sucesivas y de esa manera, con la participación del glutatión, volver a regenerarse y ahí es donde actúan mutuamente las moléculas. Por eso es importante mirar el ácido ascórbico. Miren que el ácido ascórbico ionizado se convierte en un radical ascorbato que ya vimos que es capaz de neutralizar el hierro férrico oxidante hacia un hierro ferroso y que estos hierros ferrosos con la simple respiración se pueden activar en férricos y ahí tenemos la capacidad de la catalasa, la superóxido dismutasa, pero que esto lo podemos aprovechar dosis dependiente. Recuerden la vitamina C, 500 miligramos cada 6 horas es mejor que dar 2 gramos de una vez, porque su absorción es competitiva, es limitada. No se absorben lo mismo 2 gramos que 500 miligramos cada 6 horas. Pero cuando damos una dosis alta de vitamina, logramos es un efecto oxidante. Oxidante porque en presencia de la ferritina libera y el ascorbato favorece la liberación de aniones superóxido y eso es, por ejemplo, la racionalidad de utilizar dosis parenterales altas, 12, 15 gramos en cáncer, porque estamos generando un proceso de oxidación en que participará esa capacidad metabólica limitada del cáncer para tolerar una potente oxidación como la que propicia la vitamina C en dosis elevadas, llevando entonces a la generación de aniones superóxido que darán cuenta de la replicación celular cancerosa. Así que la vitamina C es pleotrópica, pleomórfica en sus efectos, porque produce colágeno, carnitina para la energía metabólica, la liberación de nuestras catecolaminas dependen de vitamina C, nuestras hormonas, los cofactores, la metilación para detener la activación de proteínas, los factores de hipoxia inducible para la transmisión genética. Así que todo este proceso de ascorbato, producción de diferentes procesos metabólicos, hasta que finalmente se genera la producción de colágeno y se activa la metilación genética para llevar a la producción de proteínas, todo depende de vitamina C como antioxidante. Activa nuestros sistemas inmunes. Las células naive que están comenzando apenas a diferenciarse tienen esa capacidad doble negativa, todavía no son especializadas como CD4 o CD8, y es la vitamina C la que posibilita irlas interconvirtiendo en células simples que se convierten en positivas y defienden nuestro sistema inmune. Recordemos que si no tenemos una capacidad antioxidante adecuada para el peróxido de hidrógeno, cuando no somos capaces de convertir la superóxido dismutasa, que convierte los aniones superóxidos en peróxido de hidrógeno, si no neutralizamos eso con la catalasa, o con glutatión, o con vitamina C, o con vitamina A, o con vitamina E, dañamos el DNA y vamos a tener una mutación que da el traste con nuestro organismo. Fundamental, la vitamina D.
Recuerden que la vitamina del sol es la vitamina D y debemos recibir 20 minutos diarios y tratar de promover esta costumbre en los pacientes porque la vitamina D es fundamental para la mitocondria. Sabemos que la vitamina D, que es una previtamina en la piel, se convierte en una provitamina con 20 minutos de exposición al sol, protegiendo el rostro, pero exponiendo lo que más podamos directamente, no a través de un vidrio que filtra la luz ultravioleta, lleva a su activación hepática y se convierte en 25-hidroxicalciferol, todavía inactivo, pero que el riñón lo convierte en 1,25-dihidroxicolecalciferol, la forma activa. Pues bien, esa vitamina 25-hidroxihepática activa también es susceptible de ser captada por las mitocondrias que tienen su propia 1-alfa-hidroxilasa, como lo hace el riñón, por algo la mitocondria tiene forma de riñón, y convierte esa vitamina 25-hidroxi todavía inactiva en 1,25-dihidroxicolecalciferol, la forma activa de la vitamina D o calcitriol, que tiene capacidad de modular la transcripción génica, pero requiere también de ese progreso de Fanta para tener esa activación. Así que cuando nos falta el complejo B, la vitamina D no va a tener una buena actividad y si no hay vitamina D, no absorbemos magnesio, no hay cofactores, todo el sistema se afecta. Por eso la vitamina D se ha encontrado que el 85% de los pacientes que ingresan a UCI tienen deficiencia de vitamina D. Y de nada vale que les coloquen vitamina D, que lo ideal sería darles 400.000 unidades en el lapso de 2 meses, 50.000 unidades semanales durante 8 semanas para normalizarlo. Porque recuerden que la vitamina D tiene una categorización que se considera que es deficiente por debajo de 20 nanogramos. Entre 21 y 30 es insuficiente y por encima de 30 hasta 50, 75 hay suficiencia. No podemos pretender que ese periodo de latencia, que tarda 1 a 2 meses para que todas las funciones pleiotrópicas se activen en el sistema inmune, se presente cuando llega un paciente a cuidados intensivos y le colocan la vitamina D, porque ya no es tiempo de llorar. Debemos prevenir en todos nuestros pacientes. Nosotros mismos debemos tratarnos. Para no intoxicarse con vitamina D es muy poco probable. Yo he visto como toxicólogo una sola intoxicación en mi vida. El organismo maneja muy bien, siendo una vitamina liposoluble, la distribución, la activación y la reparación a través de la vitamina D. Así que hay libros como por ejemplo el de Holick, la vitamina de la felicidad, que habla de suministrar por lo menos 100.000 unidades mensualmente. Y desafortunadamente estamos muy por debajo de eso, estamos en 2.000, 3.000, tenemos que consumir dosis altas o tener sol y vitamina D. Si no lo tenemos, pues vamos a tener consecuencias como enfermedades que deterioran nuestro sistema nervioso central, mitocondriopatía, infecciones, predisposición a la tuberculosis, a los virus, a la hipertensión, a la enfermedad coronaria, a la diabetes, en las mujeres la preeclampsia, en todo el mundo osteoporosis, la debilidad muscular que a veces en conjunción con la inflamación ósea se confunde con una fibromialgia, a dolores crónicos, a una gran cantidad de patologías. Así que neutralizar las especies reactivas es fundamental. Ya sabemos el glutatión, lo importante que es la catalasa y la superóxido dismutasa, porque producción de energía es producción de oxidación. Pero cuando a uno lo someten a una oxidación, las células tienen adaptación, resiliencia, activación, proliferación, sanación y resistencia. Pero si no tenemos oxidación, si no hacemos ejercicio, si no comemos poco, si no bajamos de peso, si no nos mantenemos activos, las mitocondrias se contraen, se unen, se disminuyen, se acaba la energía, se acaba la vida. Por eso envejecer es una mitocondriopatía. Recuerden que por eso hay estudios muy interesantes en que toman ratas y miden con desacoplantes de la fosforilación oxidativa, que los hay mucho entre nuestros medicamentos. Hay antidepresivos, anticonvulsivantes como el fenobarbital que altera la fosforilación oxidativa, productos como las estatinas que alteran la fosforilación oxidativa y producen mialgias, y todo eso se ha encontrado, por ejemplo, en ratones en que se inhibe el complejo 1 y empiezan con dolor y debilidad y no hacen ejercicio. Les dan coenzima Q, entonces ahí tenemos el ubichinón y la coenzima Q, y esos ratones empiezan nuevamente a hacer ejercicio espontáneamente en ruedas, y todo eso es porque han podido normalizar la producción mitocondrial. Ubichinón y coenzima, recuerden, ubichinón, fosforilación oxidativa, coenzima lo sustenta mediante la optimización de los procesos enzimáticos. Paralelamente empecemos a dar vitaminas que ya sabemos lo importante que son en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Y una vitamina muy importante es la vitamina B12.
Ojalá todo la tuviéramos por encima de 500 picogramos, porque uno la manda a medir y le reportan que está entre 200, 300 y uno dice, está bien. No, porque miren que la transcobalamina, que requiere de un hepatocito funcional y con buena mitocondria para producirla y captarla, pues puede que no estemos produciendo transcobalamina y que hay vitamina B12 libre. La medimos, está alta, pero funcionalmente no está activa. Así que hay que mantenerla por encima de 500 o hagan una prueba. En vez de uno pedir niveles de, por ejemplo, homocisteína o pedir malonil, niveles de malonil, pues podemos simplemente coger a un paciente, pedirle un hemograma, empezarle 1 miligramo intramuscular o oral de vitamina B12 durante una semana, tomar un hemograma de control y si hay reticulocitosis, ya es una deficiencia de vitamina B12 y suplementémosla. Ahora, si usted la suplementa y no le falta, no le pasa nada. De pronto le puede dar acné, pero eso es muy excepcional. El caso es que la vitamina B12 funciona de la mano con el ácido fólico, por eso hay un concepto, la trampa de folatos. Y el nombre de los folatos viene de folio, hoja. Se encuentran en los vegetales de hoja verde. Quien no consuma vegetales de hoja verde tiene déficit de fólico. Pero de ahí la necesidad de suplementarlo. Sin embargo, podemos conseguir una muy buena fuente de ácido fólico, porque el ácido fólico, por acción de la dihidrofolato reductasa, se convierte en el metilente tetrahidrofolato, que es el que produce las bases púricas para la producción de adenina, guanina, citosina y el material genético. Una buena manera de dar metiltetrahidrofolato y de ácido fólico activo es la levadura de cerveza, por ejemplo. Tomar una tableta 2 veces al día puede ser una muy buena costumbre, porque ahí están todas las vitaminas del complejo B, excepto la vitamina B12 que habría que suplementarla. Así que tomar levadura y tomar complejo B es una muy buena complementación. Cuando nosotros tenemos buenos niveles de metilcobalamina, miren que se va a producir la conversión de la metionina en esa adenosilmetionina, fundamental para las reacciones de metilación y optimización de la comunicación neuronal. Y que cuando nosotros tenemos aumento de la homocisteína y no tenemos B12, la homocisteína daña nuestro sistema cardiovascular, se eleva la homocisteína, daña el colágeno, endoteliopatía, trombosis, infarto, daño cerebral, enfermedad cerebrovascular trombótica. B12, ácido fólico, esenciales. Y ese metilmalónico puede ser convertido por la adenosilcobalamina en succinilcoenzima A, fuente de activación en el ciclo de Krebs. Y vimos la importancia del glutatión, porque miren que la cistina, la cisteína, la metionina, la vitamina y la tiamina, es decir, tenemos 3 aminoácidos, cisteína, cistina, metionina y 2 vitaminas, biotina y tiamina, que son compuestos azufrados. Y para eso necesitamos la producción de inmunoglobulinas, azufrados. Para eso necesitamos buena producción de hierro, hierro sulfuro, glutatión, tiorridoxina. Y miren que, por ejemplo, las inmunoglobulinas tienen puentes disulfuro. La insulina tiene un puente disulfuro intercatenario y 2 puentes disulfuro intracatenarios. No olvidemos los cofactores, el magnesio, el zinc, porque son fundamentales para la potencialización de la activación de la superóxido dismutasa, para la optimización de la tiamina, para la liberación de neurotransmisores, para la estabilización del sistema nervioso central, para control del funcionamiento cardíaco adecuado, para la retención de potasio, etc. Y hay algunos potencializadores mitocondriales en el mercado, como la coenzima Q10, probiquinona, la acetil L-carnitina, que transporta las grasas hacia el citosol y para que se produzca activación en las mitocondrias, y es sinérgico con el quinto elemento que veíamos en Fanta, el ácido lipoico o ácido tióptico. Hay sí, pirroloquinolinas, quinonas, que promueven biogénesis de mitocondria, están en estudio, y tenemos los precursores de glutatión en la dieta o la suplementación. Y es tan importante el glutatión que la mitocondria cuenta con sistemas especializados de transporte de glutatión. Por ejemplo, el transportador dicarboxilato intercambia fosfato inorgánico con glutatión. Y tenemos también el transportador 2-oxaloglutarato que intercambia el 2-oxaloglutarato por glutatión para poder tener efecto de antioxidación y controlar todos los procesos inflamatorios que previamente veíamos. Todos hemos tenido pacientes que toman estatinas y se quejan de dolores musculares. ¿Y por qué? Porque recuerden que la acetilcoenzima A es el precursor de la hidroximetilglutarilcoenzima A que produce mevalonato. Y de aquí se produce el pirofosfato de farnesilo que produce la ubiquinona. Si nosotros inhibimos la hidroximetilglutarilcoenzima A, pues no producimos mevalonato, cae la ubiquinona y hay mitocondriopatía. ¿Qué podemos dar? Ubiquinona, coenzima Q, nuevamente, ubiquinón, coenzima. Nos enfrentamos a una epidemia de consecuencias de la COVID.
Y no hay paciente de COVID que sea post-COVID sano, sino mal interrogado. Tienen el 80% por lo menos un síntoma, y cuando hay una mitocondriopatía de base, pues se va a producir una irreversibilidad, una disfunción crónica o en el peor de los casos una muerte. Pero la cronificación de la disfunción homeopática, perdón, homeodinámica de la mitocondria, susceptible de ser corregida por una intervención homeodinámica, favorece que no tengamos secuelas neuroendocrinas, autonómicas, circulatorias, hematológicas, pulmonares, hepáticas y demás. Porque después de la COVID hay una inflamación crónica persistente. Si una persona empieza a hacer ejercicio como antes de la COVID, le da una arritmia y se muere porque no tiene tantas mitocondrias en el corazón, se agotaron. Si una persona sale de una COVID, tiene que empezar a suministrársele la energía, optimizar la mitocondria, darle multivitaminas y tratarlo. Optimizar las reacciones del ciclo de Krebs lo podemos hacer con coenzima. Son las enzimas, y uno dice, pero es que es lo mismo coenzima y ubiquinón. No, hay componentes comunes entre ambos, coenzima y ubiquinón. Y hay una serie de sinónimos de lo que conocemos como magnesio, entonces aparece magnesio orótico, o FAT aparece como natrium, riboflavin, etcétera. Sulfur son los grupos sulfidrilos, pero cuando los tenemos hay componentes que son diferentes pero complementarios, porque ciclo de Krebs es coenzima compositum, fosforilación oxidativa de ubiquinón. Por lo tanto, se complementan, se potencializan, se sinergizan, y dar el uno pero no el otro es un error por omisión. Así que el ciclo del ácido cítrico, cuando lo vemos con sus nombres clásicos, lo podemos mirar con los nombres homeopáticos que aparecen con esta terminología, porque en la medicina complementaria integrativa se utilizan las raíces latinas para evitar errores, para hablar el mismo lenguaje a nivel mundial. Algo así como cuando utilizamos la denominación genérica o denominación común internacional con los medicamentos de síntesis química alopática. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pacientes? Primero, ejercicios respiratorios, la actividad física, el control del estrés, que es sinónimo de hipercortisolismo y disfunción, a través del yoga, mindfulness, técnicas de relajación, tratamiento psicológico si ese paciente tiene una disfunción emocional, depresión, ansiedad, una dieta balanceada, promover el ejercicio diario, basta con caminar 40 minutos a un ritmo de marcha superior a lo normal, o ser evaluado por un médico deportólogo, un médico fisiatra que diseñe un programa de ejercicio específico para la edad, el peso, su talla. Las prácticas de higiene regular, lavado de manos, uso del alcohol, evitar el consumo excesivo de alcohol, de drogas psicoactivas y de cigarrillos 100%, y ahí tenemos que mantener un tratamiento farmacológico y bioregulador. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la posibilidad de la dieta y tenemos los omega 3. Recuerden que la vía de producción de prostaglandinas inflamatorias se puede llevar a la generación de prostaglandinas 3 antiinflamatorias si tenemos consumo de omega 3. Y ahí lo tenemos, por ejemplo, en cápsulas, suplementos nutricionales, en aceites como el aceite de linaza, el aceite de semillas de chía, que son riquísimas en omega 3. Hay que consumir vitamina C y tenemos la suplementación porque hay muy pobre consumo de frutas. Y recuerden, 500 miligramos cada 6 horas, mejor que 2 gramos en una dosis. La vitamina E, el consumo de crucíferas que tienen glutatión, el mismo glutatión, el magnesio y el zinc como factores fundamentales para el sistema inmune y optimización de todo el organismo. Y si tenemos el infortunio de adquirir el virus, en histol, disparador del interferón alfa, que es el primer control para la actividad antiviral. Gripgel como uno de los potencializadores del enkistol, y mutuamente se articulan de una manera muy similar a ubiquinona coenzima. El gallium, que nos puede dar un soporte muy importante a nivel de mucosis y pulmonar. La quinasa compositum, que nos ayuda a optimizar muchos órganos, a optimizar el funcionamiento hepático, renal, sistemas de defensa. El tratapedrel a nivel pulmonar es extraordinario, el infomioxot para limpiar el intestino, para limpiar el sistema linfático, para eliminar toxinas a través de hígado, riñón. Y recordemos el detox, porque hay que utilizar no solamente el infomioxot, sino el berberis o el nusgel y el rengel, que perfectamente podemos tenerlo como una de las novedosas alternativas para potencializar la eliminación de toxinas por vía renal. El Nuxgel o Macor para favorecer la potencialización hepática y detoxificación por vía fecal. Y recuerden que siempre hay una inflamación, ahí tenemos Traumel. Si quedan secuelas como el insomnio muy frecuente, Neurexan.
Si hay ansiedad post-COVID que se manifiesta como ansiedad, como crisis de pánico, Nervogel es una excelente alternativa. Y utilizar la alternativa que ustedes tengan, pulsatilla o compositum, porque es potencializar las mucosas en su regeneración, que son todos nuestros tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario, tracto respiratorio, porque así las podemos ayudar si potencializamos el funcionamiento mitocondrial. Gallium como un potencializador inespecífico de las defensas, y hay un medicamento muy bueno. En el algo REM, el Neralgo REM, yo no lo mida como para el reumatismo, pero miren que Neralgo viene de neuritis, neuralgia. Los dolores neuropáticos ceden muy bien a la administración de Neralgo y obviamente el ifomiosoto. Recuerden la coenzima y el leucochinón que no nos deben faltar, así que el abordaje integral no es únicamente ofrecerle al paciente medicina bioreguladora, es sueño. Recuerden que es más importante dormir que comer. Uno sin dormir se muere a los 10 días y sin comer al mes. Hay que dar vitaminas antioxidantes como la A y la D. La vitamina E, que se pueden dar 1000 unidades diarias, 1200, por debajo de 2000 porque es hormética. Por debajo de 1500 favorece la antioxidación, por encima el opuesto es oxidante y es un riesgo cardiovascular. La vitamina K está presente paralelamente al ácido fólico con las verduras de la dieta. La vitamina B2 en sus diferentes presentaciones. La vitamina C, mañana, mediodía, 6 de la tarde, tarde en la noche. Suplemento de calcio carbonato o citrato, carbonato en el que no esté tomando inhibidores de la bomba de protones, quien tome antiácidos o quien tome inhibidores de bomba de protones, hay que darle citrato de calcio, ya que el carbonato requiere de ácido para su absorción. Así que la propuesta es DECA, vitamina D, E, vitamina K y vitamina A, más veces vitamina B12, vitaminas del complejo B, vitamina C y calcio, más los omega 3. Así que para ir concluyendo, es muy importante decir, hombre, es que tenemos únicamente 20 medicamentos, pero usted puede combinar uno con dos, con tres, y cuando termina de multiplicar los que tenemos nos da más de 900 potenciales combinaciones. No olviden la detoxificación, y tenemos el Infomyosot, el Renel y la Nux Vomica o Macor para ayudar al intersticio, eliminación renal y metabolismo hepático para eliminación fecal. El sueño, enfaticemos, el Neurexan, el Nervogel, para ayudar y la melatonina es fundamental, usted la tienen en presentación de 3 miligramos del E3, de una vez uno de los más potentes antioxidantes, una hora antes del momento deseado de dormir y por lo menos 3 meses si se presenta un insomnio o una infección por COVID, porque además de ser un cronobiorregulador, es un ansiolítico y adicionalmente tiene un efecto anti-COVID muy interesante. Recuerden, yoga, relajación, mindfulness, controlar los factores que llevan a inflamación de bajo grado, la dieta, aumentar el consumo de verduras, de vegetales, de cereales, de frutas y disminuir el consumo de carnes rojas, no excluirlo, pero sí disminuirlo, promover la actividad física y una dieta que nos dé vitamina C, E, probióticos, prebióticos, las vitaminas del complejo B, corregir la deficiencia de D3, promover el consumo de omega 3, polifenoles que están presentes en la uva, que están presentes en el vino en baja cantidad, la activación de las vías rápidas que se cambian a un fenotipo juvenil si nosotros practicamos una vida. Y miren que la inflamación la controlamos con Traumel. El estrés oxidativo, vamos a ayudar, Ulchinón coenzima compósito. Mejor de la función cardiovascular, placenta. Tenemos un perfil transcripcional con activación de fenotipos inflamatorios, linfomiosot, cerebro, pulsatilla, mucosa compositum. Mejoría del perfil metabólico, hepar, renel, tiroidea, rigidez vascular, aterosclerosis, dilipoproteinemias, placenta, pulsatilla, nos ayudan a mejorar la función endotelial. Y esto es el sinónimo de una vida saludable. Pero a veces le dicen a uno, hombre, pues es que yo no tengo la manera de estar citando al paciente para darle esta ampolla que viene en ampollas únicamente. No, es que para eso tenemos los goteros, tenemos la aplicación de las soluciones. Usted puede perfectamente, como yo hago, una persona con cataratas, le mando Vichinón coenzima, los mezclan, agua y les doy, por decir algo, mucosa compósito o pulsatilla. Y una gota 3 veces al día y mejora el funcionamiento ocular, mejora la capacidad de fijación, porque cuando no somos capaces de ver y estamos viendo borroso, esa falta de elasticidad del cristalino para enfocar es mitocondriopatía, no hay suficiente energía para hacer una contracción adecuada. Así que lo que venga inyectable perfectamente lo podemos poner en gotas, instilar, aplicar en spray, dar con gotas sublinguales y tenemos una excelente transformación. De hecho, ustedes pueden tomar las tabletas de Renel
y colocarlas en una botella de agua y agregarle la Nux Vomica en gotas, una ampolla, el Infomiosot en ampollas, en gotas, o en tabletas, y agitar y dejarlo ahí, y por la mañana empezar a tomar, y tienen el mismo beneficio que si fuéramos a colocarlo por otra vía. Los mensajes para llevar entonces es que la disfunción mitocondrial se está asociada con el envejecimiento, con las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, como diabetes, como osteoartrosis, al deterioro sistémico, a las infecciones y a la inflamación crónica persistente que acaba con la calidad de vida y acorta nuestra esperanza de vida útil. Hay que mejorar la actividad mitocondrial y la respuesta global del organismo, generando respuestas adaptativas de recuperación mediante una adecuada detoxificación y un aporte energético mitocondrial. Y la base de todo, sin lo cual no nos va a funcionar la medicina integradora de sistemas, es una alimentación adecuada, los suplementos antioxidantes, el ejercicio, un sueño reparador, la detoxificación periódica por lo menos 2 veces al año, el suplemento mitocondrial, todo ello es esencial para la salud. Aquí tenemos entonces la dirección de www.gel.com. Les invito a que ingresen, a que miren la racionalidad de estas intervenciones, otras alternativas terapéuticas, para que finalmente tengamos otras estrategias de abordar a nuestros pacientes cuando tenemos serias limitaciones desde el punto de vista tradicional alopático. Son medicinas que se pueden imbrincar, potencializar mutuamente para ayudar a nuestros pacientes que son nuestra razón de ser. Muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla porque estoy atento a sus preguntas, a sus inquietudes y comentarios. Excelente conferencia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias. Es un tema muy amplio y creo que es base para todos los tratamientos en medicina bioreguladora. Bueno, y en general para todos los tratamientos. Muchísimas gracias, doctor. Y a usted, doctor Osvaldo. Gracias. Como platicábamos, va a ser un gusto tenerlo en Guatemala cuando regresemos a la normalidad. Dios quiera otra vez regresar a tan bello sitio. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, doctor. Sí, adelante. Nos preguntan acá sobre un tratamiento integral para paciente oncológico que está finalizando radioterapias. Muy bien. Sabemos que cuando se finalizan las radioterapias o paralelamente al acompañamiento, por ejemplo, la administración de dosis altas de vitamina C es un factor de prooxidación que requiere de aplicación semanal. Pero cuando pasa todo el fenómeno de oxidación, cuyo principal objetivo es dañar las células que se encuentran funcionando inadecuadamente, que frente a, con una reserva limitada que tienen de superóxido dismutasa, de catalasa y antioxidantes complementarios, no son capaces de resistirlo y se controlan, es muy importante empezar por detoxificar. Así que uno considerar, por ejemplo, la Nux Vomica, el Renel y el Infomiosot es esencial. Porque ¿qué damos cuando damos un medicamento antineoplásico? Un veneno en pequeñas dosis que afecta a las células que se replican rápidamente de una manera más significativa que aquellas que se están replicando lentamente. Y paralelamente a eso, para ayudar a la regeneración y la detoxificación, hay que dar medicamentos como la pulsatilla, como la mucosa compositum y dar soporte mitocondrial, porque hay que recuperar el organismo. ¿Cómo queda uno después de una quimioterapia? Sin capacidad de respuesta, agotamiento extremo, fatigabilidad. Y está el rechazo que se presenta en una quimioterapia por lo tóxico que el organismo está recibiendo en sustancias, que el vómito es uno de los principales efectos de la quimioterapia denominada altamente metizante, que eso no se quita ni con ondansetron, ni se quita con las medidas tradicionales que nosotros hacemos, pero con un soporte bioregulador podemos perfectamente intervenirlo, modularlo y ayudar a la recuperación. ¿Qué hay que promover? Que esa persona tenga una buena fuente de glutatión en la dieta, si es necesario suplementarlo, darle los oligoelementos como el zinc, el magnesio, el selenio, y ayudarlo a que se reintegre la actividad física y module significativamente su dieta. Nuestra dieta es muy tóxica, desafortunadamente, porque privilegiamos lo que no deberíamos, los enlatados, la comida chatarra, los denominados tóxicos blancos, entendidos como exceso de leche, exceso de harina y el azúcar, que es lo primero que debemos quitar en los pacientes, porque esto es directamente utilizado para la regeneración de las células cancerosas y para su reproducción. Entonces, el efecto Warburg, que es lo que lleva a una utilización anaeróbica en el cáncer y que lo hace eterno mientras tenga sustratos, es alimentado esencialmente con azúcar, que es algo que deberíamos empezar a disminuir, ya que no es natural que le agreguemos azúcar a nuestros jugos,
ya vienen con su propio azúcar, la fructosa, y uno piensa que cuando toma, por ejemplo, un yogur, está teniendo una buena modulación de la dieta, cuando un yogur tiene 6 cucharadas de azúcar inflamatorio, y deberíamos tomarlo en el yogur natural, que ya no nos gusta porque nos acostumbramos al yogur modificado con esos excipientes, colorantes, preservantes y desafortunadamente oxidantes. Entonces se puede hacer mucho desde la medicina bioreguladora. Hay un bello libro de medicina bioreguladora en cáncer que se puede conseguir a través de la web, de Editorial Panamericana, editado en España, y que da todo el abordaje de los diferentes tipos de suplementos nutricionales, del sueño, de la recuperación del funcionamiento del tracto gastrointestinal. No es costoso. Vale alrededor de unos $25 y es supremamente enriquecedor en ese campo. Se lo sugiero. Excelente, muchas gracias, doctor. Nos preguntan también sobre tratamiento de un paciente, bueno, pacientes con depresión y con poca energía. Muy bien. En general, los pacientes que tengan depresión, empecemos a buscar si ese paciente tiene disfunción tiroidea, es mandatoria una TSH. Lo segundo, miremos sus niveles de vitamina D. Es necesario tenerlos por encima de 30. Es importante que en todo paciente deprimido hagamos una potencialización mitocondrial con la administración de vitamina D para mantenerla entre 30 y 50. Yo ya no pido niveles de vitamina D, porque si alguien los tiene en niveles de deficiencia, entendidos como menos de 20, y yo le doy 50.000 unidades semanales durante 8 semanas para 400.000 unidades en total, o la dosis equivalente que usted quiera, para tener al cabo de 2 meses ese suministro, si yo estaba deficiente, voy a quedar en suficiencia o eventualmente alrededor de 30 en insuficiencia leve. Pero si tenía una suficiencia, quedó entre 50, máximo 75, y para que uno se intoxique con vitamina D necesita más de 150, que son síntomas leves, o más de 400, que es muy poco probable que se tenga. Entonces, empecemos a suministrar la vitamina D y a promover la utilización del sol, porque el sol, además de vitamina D, nos produce endorfinas que son necesarias para mejorar nuestro estado de ánimo. Vigilemos cómo está la tiroides y ahí tenemos la tiroidea compósito para mejorar. Pero también empecemos con el tratamiento bioregulador. Depresión es mitocondriopatía. Y como no nos provoca hacer nada, hay sedentarismo. El sedentarismo es sinónimo de menos exigencias para la mitocondria, que requiere de actividad física para replicarse y abundar. Entonces, en ese proceso adaptativo de mejorar significativamente la producción de mitocondrias, uno, con ejercicio. Dos, quitando los compuestos que nos producen mucha energía. Si empezamos a minimizar harinas, manteniendo normales las carbohidratos, las grasas y las proteínas, podemos tener una muy buena reducción de peso, una mejoría del estado de ánimo y mejoremos la microbiota. ¿Y qué es mejorar la microbiota? Consumir frutas, verduras, prebióticos, consumir la fibra. Por ejemplo, no es bueno uno, el jugo de la naranja, qué bueno que nos comiéramos la naranja, simplemente la cáscara y el bagazo no lo comiéramos, porque son prebióticos para normalizar nuestro funcionamiento. Uno puede dar probióticos que tengan bacilos acidófilos, bifidobacterias, que son las principales, para reforzar el eje enterocerebral, y obviamente ubiquinona coenzime para mejorar y dinamizar la mitocondria. Cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la racionalidad comparativamente con los medicamentos antidepresivos? Yo le digo, no, es que es importante que usted considere, por ejemplo, si usted quiere tratar con una sertralina, una paroxetina, lo que usted quiera, hágalo. Pero es que la medicina bioreguladora de sistemas es la autopista, bien pavimentada, y el medicamento antidepresivo es el carro. Si usted tiene una autopista, el carro le rinde, pero si usted no tiene vía de comunicación, por más carro que tenga, no puede llegar a donde debe llegar. Así que no son excluyentes, pueden ser perfectamente sinérgicos y en un momento determinado, cuando ya estabilice el paciente, empezar a disminuir el tratamiento de síntesis química, que también genera grado de disbiosis. Quien creyera que los inhibidores de recaptación de serotonina producen alteraciones de la microbiota intestinal, y una vez se suspenden, por eso esa alteración que queda frecuentemente lleva a las recaídas en depresión y a la necesidad de hacer un tratamiento mucho más prolongado. Muchas gracias, doctor. Hay muchos comentarios de agradecimiento. Veo de Guatemala, de El Salvador, de acá de Guatemala, de Occidente, de Quetzaltenango. Saludos. Hay Mil varias gracias a preguntas. todos, porque para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy aquí en este momento. Muchas gracias, doctor. Hay muchísimos comentarios y voy a tratar de avanzar con las preguntas porque hay varias, doctor. Nos preguntan Adelante, sí.
Si en pacientes con COVID-19 se puede utilizar el detox. Total. Pero en el momento que se está dando el COVID-19, no es prudente dar un detox. De hecho, cuando ustedes tengan un paciente que nos toca a todos, obeso, sedentario, diabético, hipertenso, hipertrigliceriémico, ahí arrancar con un detox tal vez no sería lo más prudente, porque tenemos que empezar a modificar la dieta, tenemos que empezar a hacer ejercicio, tenemos que optimizar los medicamentos de síntesis química que vengo utilizando, los antihiperglicemiantes, etcétera, empezar a dar prebióticos, empezar a dar probióticos y dar un soporte, por ejemplo, con la administración de pulsatilla, de mucosa compositum, y después de tener por lo menos un mes de preparación, ahí sí, el detox. Porque si yo tengo una inflamación aguda, una COVID en su momento de infección, lo primero que tengo que hacer es arrancar con Traumel, arrancar con el Enhistol, y si tengo la posibilidad de dar el grip gel, maravilloso. Entonces, mínimamente Traumel Enhistol y hacer tratamiento durante un mes, porque es que el virus va reduciendo la carga viral, pero quedan procesos inflamatorios crónicos que ojalá sea 1 hasta 3 meses para disminuir la inflamación. Si nosotros tenemos posibilidad de utilizar como mucosa compósito en intranasal, eso nos ayuda a recuperar el funcionamiento y la recuperación del olfato. Ya sabemos que la ampolla se puede diluir y aplicar por vía nasal, pero debemos promover en ese paciente nuevamente una dieta que sea más adecuada. Uno a veces dice, pero esta persona joven, sin factores de riesgo, vaya a ver cómo estaba su consumo de carbohidratos y vamos a ver que en una comida perfectamente estaban 4 o 5 harinas, vaya a ver cómo estaba su consumo de grasas, dónde estaba su consumo de antioxidantes, dónde estaba el ejercicio, cómo estaba modulando su estrés. Y uno dice, hombre, pero es que es el médico y se murió, pero es que el médico también se muere porque llega fatigado de tanto trabajar, no hace deporte, no está relajado, corre de un sitio para otro, entonces debemos empezar por nosotros mismos. Y cada uno de nuestros pacientes preparémonos, porque todos podemos en cualquier momento padecerlo. No importa si estamos vacunados o no. ¿Y cómo mejorar nuestra respuesta? Corrija los niveles de vitamina D, supremamente importante. Mejore su sueño. Active su alimentación adecuada. Privilegie el consumo de verduras, de frutas, suplemente antioxidantes, promueva el ejercicio y va a ver que le va a ir bien a ese paciente. Pero si no tenemos eso, desafortunadamente hasta nosotros mismos estamos en riesgo. Así que debemos ser coherentes y lo que le recomendamos a los pacientes, por convicción, hacerlos en nosotros mismos, cuidarnos, porque si no, nadie puede dar de lo que no tiene. Así que empecemos también con nosotros. En la fase aguda, entonces ya sabemos, en Gistol, Traumel. Pasó la fase aguda, ya hay recuperación, ayudemos a que se recupere el olfato. Cerebro compósito es supremamente importante porque cuando uno pierde el olfato, un síntoma frecuente de muchas personas es porque tiene ya un grado de inflamación del tallo cerebral. Y de la mano de eso van arritmias, bradicardias, disautonomías, caídas, debilidad. Entonces hay que suplementarlo y hay que recuperar nuestro cerebro. Y ahí arranque sí con la detoxificación y ahí sí con la nux vomica, con el Regel y el Influnosot por lo menos durante un mes. E independientemente de eso, no esperemos a que nos dé una COVID o una infección, detoxifiquémonos para que vean cambios. Yo sé que mi organismo me dice detoxifíquese cuando empiezo a tener grasa en abundancia, porque sé que a través de la grasa elimino toxinas y mi organismo me está diciendo debes detoxificar. Hago el mes y a las 2 semanas ya tengo la piel muy diferente a como la tenía y eso me demuestra que estoy funcionando. Al comienzo me dan deposiciones blandas, estoy eliminando toxinas por vía fecal, es la sensibilidad que mi organismo está presentando a la nux vomica, porque estoy detoxificando por vía fecal. A veces empieza uno con una diuresis aumentada, es el efecto del Renel, y a veces malestar 2 o 3 días por el linfomiosol. Piensen que en ciertas condiciones perder peso debe ir de la mano de siempre una detoxificación, porque uno tiene un montón de toxinas liposolubles almacenadas que empieza a eliminar cuando está quemando la grasa. Y eso hay que ayudarlo a redistribuir y a botar por hígado y riñón. Por eso a veces vemos personas que hacen una liposucción. ¿Y qué es una liposucción? Remover toxinas de la grasa, sacar un montón de grasa y la persona se murió. Y uno dice, uy, un tromboembolismo graso. Y no, pero es un misterio por qué se murió. Claro, un montón de toxinas que no pensamos en ellas, de polifenoles, de sustancias acumuladas, de plaguicidas, de sustancias inflamatorias que masivamente llegaron a la circulación. No estábamos preparados, se acabó la vida. Entonces,
también detoxifiquémonos nosotros, detoxifiquemos a nuestros pacientes, porque cuando uno experimenta los beneficios de la medicina bioreguladora, la puede recomendar con absoluta convicción y confianza, porque sabe que está haciendo lo mejor por ese paciente. Pero cuando uno alberga dudas, temores, o dice, mandémoslo por si acaso, tal vez quizás, quién sabe, tal vez la respuesta no va a ser la mejor, porque la adherencia no va a ser la mejor porque no usa empatía. Así que yo pienso algo. La medicina tradicional que nosotros hacemos con sustancias químicas, con los medicamentos tradicionales de síntesis química, nosotros escuchamos poco y recetamos mucho. Y a veces omitimos alternativas que son sanas, pero que deben ir de la mano de un cambio del estilo de vida. Escuchar al paciente, motivarlo, acompañarlo en el proceso del cambio de vida, de su nutrición, de garantizarle un sueño adecuado, de felicitarlo cuando hace ejercicio, de ayudarle con ese proceso de detoxificación, va generando un sentido verdadero de compaginación, de identificación con ese médico, de seguimiento, de una verdadera empatía. Es ponernos en el lugar del otro, es partir de la atención médica desde la compasión, no entendida como lástima, sino como entendida como ponerse en el lugar del otro, entenderlo por el proceso que pasa, de que no somos seres lógicos, somos seres emocionales. Si fuésemos seres lógicos, no habría entonces médicos obesos o médicos que no practican deporte, porque tenemos la información para hacerlo, pero la emoción en algún momento nos afectó y no estamos asumiendo nuestro estilo de vida como debemos. Entonces ahí es donde debemos también ayudarnos a nosotros mismos a sanarnos para sanar a los demás, porque lo que más lleva al cambio es el ejemplo. Y que esta pandemia sea una bella oportunidad de mejorar todo nuestro sistema, de dejar el cigarrillo, de consumir licor moderadamente, de hacer ejercicio, de modificar nuestra dieta. Y de esa manera podemos impactar en el otro que aprende a sentir esa vibración, esa convicción, esa energía, esa empatía, de una manera tan intensa como la que propicia un cambio de estilo de vida que requiere eso, de motivación, seguimiento, acompañamiento, empatía. Excelente, muy buena reflexión, doctor. Muchas gracias. Nos preguntan acá, bueno, hacen la referencia que mencionó placenta compositum para las cardiopatías. Sí, Le consultan qué otros medicamentos se pueden utilizar, qué combinaciones. sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos mucosa compósito no pulsatilla, pueden ser unas muy buenas alternativas porque ayudan a la regeneración, hacen el apoyo para la nutrición y cuando estamos dando placenta, placenta es el compuesto de todas las virtudes que debe tener la placenta en su desarrollo. Cuando hay una buena placenta, cuando hay un buen endotelio, cuando hay una buena perfusión, cuando hay flexibilización, no hay alteraciones en el crecimiento uterino, hay un desarrollo armónico, hay un feliz parto término. Pero cuando tenemos una placenta que sufre, va a haber paralelamente sufrimiento fetal, retraso en el crecimiento intrauterino. Entonces, el consumir placenta es un paralelo homeopatizado de lograr que las personas, a través de la inducción bioreguladora, tengan una optimización nuevamente de producción endotelial, de desamatización, de generación de óxido nítrico, de disminución de endotelinas, de modificación de la placa, etcétera, que lleva a repercusiones muy importantes. En esas personas que tienen enfermedad arterial oclusiva periférica con claudicación a la cuadra, es muy importante modificar la dieta, quitarle las harinas, en especial la de trigo, que por ser transgénica es muy inmunogénica, y adicionalmente darle a el proceso bioregulador, utilizar o pulsatilla o flamocin y obviamente la placenta. Y de esa manera tenemos mucosa compositum placenta, etcétera. Ustedes van a mirar cuando se observa el arquetipo de una preparación que esta sustancia es tóxica. Entonces, por decir algo, la Nux vomica es un hepatotóxico en dosis habituales, pero cuando está en diluciones, ultradiluciones, se encuentra que es un hepatoregenerador y hepatoprotector. Por eso, cuando uno encuentra qué puede tener de toxicidad y mira lo inverso, encuentra unas respuestas muy interesantes. Por decir algo, la belladona, que la contienen muchos compuestos homeopáticos, viene del italiano bella dama. ¿Y bella dama por qué? Porque se tomaban las hojas y las flores de belladona, se ponían en la tina, las mujeres se bañaban antes de una fiesta y salían embellecidas, la bella dama. ¿Por qué? Porque contiene atropina, y hacían una intoxicación transdérmica que les generaba midriasis, piel seca, roja y caliente, casi febriles, corazón palpitante y excitación del sistema nervioso central. Entonces, una persona que tenga cuadros de agitación